Bienvenidos al episodio número 5 de Ketsaida Podcast. Hoy tenemos otro invitado muy especial. Con nosotros un magíster en informática educativa, desarrollador de proyectos de e-learning y experto en diseño instruccional, con más de 20 años de experiencia en educación. Ha acompañado a universidades, escuelas y organizaciones en Latinoamérica en la creación de ambientes de aprendizaje innovadores, combinando pedagogía y tecnología. Y además de eso, padre homeschooler. Vladimir Valladares, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad que muy contento. Es mi primer podcast. Muy bien, Muy bien, excelente. Así que estoy cumpliendo un excelente. sueño ahora. Oh, todo eso, Sí, sí. excelente. El sueño es nuestro porque nos encanta tener invitados que aporten a la educación. Y desde que te conocimos, ahí en esa conferencia que estabas dando en la Universidad del Istmo, dijimos, porque en ese tiempo teníamos en mente el podcast, yo creo que te acuerdas porque te Sí, lo comenté, ¿no? sí, sí, sí. Era algo muy diferente a esto, pero sabíamos que una conversación contigo iba a agregar mucho valor a la gente que nos ve, que son educadores, que son padres homeschoolers, que son estudiantes, que va un poco por ahí, en su mayoría educadores, ¿no? Pero vamos a ir conquistando estos otros grupitos de personas que le No, interesa la gracias. La educación. verdad que espero que lo que vamos a platicar aquí sirva para la audiencia y, no, y enriquecernos. La verdad que es conversar, esto siempre es bueno y me apasiona. La educación te Me, apasiona. me apasiona la educación y lo que se puede lograr con ella. Yo creo que si se combina eso con todas las herramientas que ahora existen, lo que podemos crear es maravilloso. Yo me acuerdo de algo que dijiste esa vez. Ajá. Estabas hablando de como la preparación para como unos cursos. Y Ajá. siempre se me quedó lo que dijiste que era que a veces queremos enseñarle a los niños como adultos y a los adultos como Oh, a niños. Ok, sí, Y sí. eso a mí sí. se me quedó porque para ese tiempo estábamos empezando con lo de la maestría de educación y esto. Y ahí aprendí algo que no sabía, que hay pedagogía y hay andragogía. También me acuerdo que lo explicaste. Y eso a Sí, mí me gustó mucho, de verdad. sí, la verdad que es interesante porque, digo, la andragogía, el término no es moderno, o sea, eso es bastante viejo, se puso de moda con un estudio que se llama Knowles, que él fue quien lo acuñó, eh, principio de los 1900, y es hasta ahora que las universidades cuando forman a docentes universitarios, les dicen que tienen que hacer un enfoque andragógico, que es, Ujú. me gusta explicarlo así porque es interesante. Eh, Pedagogía son dos palabras griegas, ¿no? Paidos, Ujú. niños, gogo, que es acompañar. Ese es el pedagogo, el que Ujú. acompaña al niño. Y me gusta siempre contar de que el pedagogo en la antigua Grecia no era el maestro. El maestro es el didascalos, es el profesor. ¿Ok? Ah, y El, pues de ahí viene el nombre, de ¿no? viene didascalia. De ahí viene Oh, Didascalia también. Interesante. Entonces, el pedagogo era lo que hoy sería el busito colegial. Es el que Ya. iba a las casas, tomaba a los niños y los llevaba al didascalos, donde está el conocimiento. Él acompaña el proceso y luego lo regresa a la casa. Ujú. ¿Ok? Entonces, la pedagogía ahora es la ciencia de la educación. Es cómo acompañamos mejor a los niños. La andragogía es el acompañamiento al proceso de adultos, educativo de adultos. Entonces, ¿qué sucede? Que los niños y los adultos, aunque puedan tener similitudes en el momento de aprender, pero los intereses de su aprendizaje son muy distintos. Totalmente. El adulto aprende, en teoría, porque quiere aprender. Va a la universidad Sí. porque lo quiere hacer. Y sus objetivos de aprendizaje tienen que ver mucho con su expectativa laboral o superación, calidad de vida, etcétera. Los niños normalmente no van a la escuela porque quieren ir. Los llevan a la escuela. Y así que yo sus... era de los niños que sí quieren ir a la escuela. Ah, yo también. Aquí todos quieren ir a la escuela, pero normalmente en su casa los niños no quieren ir a la escuela. La verdad, yo no quería ir a la escuela. Sí, hay de todo. Mi hermana, por ejemplo, lloraba cuando no habían clases, Mm. así que ella quería ir a la escuela. Pero normalmente van y lo que esperan son instrucciones precisas, los Claro. niños, de lo que van a hacer. Los adultos no, quieren conocimientos o habilidades para mejorar. Entonces, el enfoque pedagógico es más instructivo, más acompañado, más de cerca. En cambio, el enfoque andragógico tiene que ser con mucha más libertad, enfocado en intereses claros. Y decía en ese entonces que lo curioso es que, aunque exista esto, a los adultos en la universidad los seguimos tratando como niños. Y pensamos que son niños y el enfoque es distinto. Entonces, recordar que el docente, y sobre todo ahora en épocas de inteligencia artificial, de internet,
de todas estas herramientas con las que contamos, ahora más que nunca los docentes deben ser acompañantes, Claro. un guía del camino. Y la metáfora me gusta porque cuando tú eres un guía de camino, tú conoces el camino, ya te lo sabes. Exacto. Y vas con otros que no lo conocen Ujú. y te vas deteniendo con ellos, haciendo pausas, mostrando elementos, dejando que se sorprendan, que descubran. O sea, hay mucho potencial. Qué bueno. Y educación, y también siempre lo digo porque me gusta recalcarlo, educación de lo que pasa en el aula, ahí pasan muchas cosas, pero hay dos cosas importantes. Una, el profesor da la clase, ¿ok? Dar la clase es dar información. Eso como tal no es educación. Eso es dar información, dar formación, dar contenido. ¿Cómo tú das la clase? Eso es educar, Ok. ¿ok? Porque es la forma en la que tú te relacionas con el otro, la forma en cómo lo tratas, el ambiente que creas. Porque luego queremos ciudadanos democráticos en escuelas donde hay dictaduras en el salón de clases. Ujú, ¿Ves? claro. Sí, Entonces sí, no total. coincide. Entonces el que sale hacia afuera es un niño educado para obedecer. Por eso el trato, el ambiente, la educación es ambiental, es totalmente de entorno, el cómo me relaciono con la persona, eso es educar. El otro es el contenido, Claro. el contenido de la formación. Y al final al educador se le paga por eso, por educar. Entonces, si estás dejando de lado esa parte, como que no estás haciendo del todo tu trabajo. Exacto, te estás dedicando a dar información y lo que pasa es que la información ya me la da ChatGPT, Ujú. ya me la da Internet, ya me la da YouTube, todo esto me da información. Entonces, lo que todavía no es capaz de hacer la tecnología o cualquier auxiliar es dar la calidez que puede dar una persona. Ujú. Sí. Y ese es el trabajo docente. Wow, Sí. entramos como de lleno. Me fui a la antigua Grecia y todo en un segundo. Yo también. A mí me parece interesante porque así recientito, la semana pasada nos llegaron los nuevos programas de estudio que se van a estar utilizando, los de inglés. Y el enfoque ha cambiado. O sea, ahorita nosotros estamos literal estudiándonos todo, cómo funcionan esos programas, cómo se van a planificar y todo esto. Pero el ver que ellos están enfocados ahora a competencias, Okay, sí. a mí me parece interesantísimo. Porque en inglés, y nosotros trabajamos mucho en traernos todos esos planes del 2014 y literal nos los estudiamos. Y todo era puro concepto. Ujú. Era mamá, hijo, sobrino, tía, y tienes que aprenderte todo esto. Pero Algo ahora... que a mí me llama la atención también es que los temas se repiten mucho en todos los niveles. Sí. Todos, siempre los mismos temas. Eso es una Creo que locura. nosotros nos podemos identificar con eso, que el bendito verbo to be no cambiaba en todos los años. 12 años aprendiendo verbo Sin to be. embargo, en estos nuevos planes sí hay niveles. Tienes un nivel inicial y vemos cómo va escalando y cambiando la estructura del programa conforme tú vas subiendo de nivel. Y eso a mí me parece espectacular. Sí, Yo sí. quería agregar ahí, porque es que toda la vida, desde que tú estás en la escuela, se bromea de eso, ¿no? De que no, que en Panamá no sales del verbo to be. Ajá. Y ahora que trabajamos haciendo algo educativo y yo veo los planes de estudio y literalmente no sales del verbo to be, o sea, es como que a mí me sorprendía muchísimo. Sí. Sí. Y bueno, ya para lo que vas a agregar. Para cerrar lo de eso de las competencias, o sea, a mí me parece interesante porque incluso va por niveles. O sea, los nuevos planes tienen 7 escenarios Ujú. que son como 7 grandes cosas que debes aprender en el año y en ellos vas a tener diferentes competencias. Entonces, la primera competencia, como decías, es la de como recordar. Okay, sí. Acá sería como escuchar, que tú puedas escuchar esto en inglés. Luego que puedas escribirla, algo así. Luego Comprender. comprenderla, que la puedas como ya hacer cosas con ella. Pero el último nivel es mediar, o sea, que ya no solamente la entiendes y la puedes hablar, pero que la puedes quizás debatir con otro. Okay. Entonces, a mí me parece súper interesante la forma en la que se va a estar enseñando ahora. Ujú. Y tenía que ver con eso que mencionabas de Bloom, ¿no? De la taxonomía. Ajá. Ah, claro, sí, sí. Bueno, hablamos hace un momento, antes, fuera de cámara, sobre siempre quise decir eso. Sobre la taxonomía de Bloom, y digo, y también no es una herramienta nueva, o sea, Ujú. Bloom es también del siglo pasado, Sí. Algo. y se enseña en todas las facultades de educación y toda la Y gente hay que estudia demasiados pedagogía. derivados de taxonomía. Exacto, de hecho está la taxonomía revisada, Ujú. Ajá. porque antes terminaba con un enfoque, termina ahora con la parte de crear, y es decir,
si el docente o el instructor, el que se dedica a educación, entiende que hay algo importante cuando se diseña educación, es primero el objetivo. O sea, es qué quiero lograr, lo que ahora llaman competencia, ¿no? Ujú. Es tan fácil como, al final de esta sesión, mi estudiante será capaz de, y completa la frase con el verbo que viene. Entonces, cuando no sé qué verbo utilizar, me voy a la taxonomía, veo el catálogo de verbos que tengo, están perfectamente ordenados desde pensamientos de orden inferior a pensamientos de orden superior. Y digo, si yo quiero que mi estudiante sea capaz de recordar el verbo to be, por decir algo, entonces es lo que coloco acá. Y luego tengo que colocarle una forma en que me lo demuestre. Hay dos investigadores del siglo pasado también, Wiggs y McTighe, y ellos hablaban de algo que se llama el diseño inverso. Ustedes que se dedican a crear planes de estudio, van a Crear. ver que tienen el objetivo, metodología, Ujú. evaluación. Exacto. Wiggs y McTighe dicen, invertamos esto. Objetivo, evaluación, metodología. Claro. Porque lo que ellos dicen es, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo sé que se ha logrado? ¿Qué voy a hacer para lograrlo? Y Interesante. ese pequeño giro cambia la perspectiva. Porque yo digo, ¿yo qué quiero lograr? Y luego creo el camino. Suele pasar en la docencia, es que en el camino me pierdo y nunca llego a la evaluación. Y mi evaluación no es correspondiente con mi objetivo. En cambio, si yo hago este giro y pienso, ¿qué quiero evaluar? Perdón, ¿qué quiero conseguir? Y ahora, ¿cómo sé que mi estudiante lo ha logrado? Lo hago una cosa muy rápida y luego genero el camino para llegar a esto. Entonces, yo creo que es importante que las competencias también se entiendan como no competir, sino como hacer competente a la persona. Por eso dan mi escala. Claro. Porque mi competencia puede ser al principio nula y yo tengo que saber cómo voy avanzando. Entonces, ahí vienen las famosas líneas de progreso. Ujú. Para mí, por ejemplo, la evaluación tiene tres componentes: producto, proceso y progreso. El producto es aquello que yo logro, que yo consigo, tangible, que yo sé que ha pasado. Luego tengo que saber cuál ha sido mi progreso, dónde estaba y a dónde estoy ahora después de este producto. Y mi progreso es saber dónde estaba y en qué he avanzado. Entonces eso requiere mucha autorreflexión. Entonces la educación también va enseñando al estudiante que haga autoevaluación real, ¿no? Y la competencia también va por ahí. O sea, yo solo sé que he avanzado si me puedo comparar con otros y conmigo. Si yo no me puedo comparar, no sé qué nivel de competencia tengo. O sea, qué tan competente soy para... Sí, Claro, pero claro, eso sí. que dices es como lo que viene en los programas, porque, y parte del manual de planificación que ellos tienen, dice que tienes que empezar con el fin en mente, o sea, tienes que Ujú. saber cuál va a ser el proyecto final. He visto, los estudiantes van a hacer un podcast y es como un proyecto, entonces tengo esa nueva forma de evaluar que parece la de Bloom. Termina siendo como una regla, como para medir, ¿no? Pues llegué hasta Sí. aquí y si no me dio el tiempo no importa, pero hasta donde llegué y vamos a llegar a ese producto final. Eso a Sí. mí o sea, me gusta ese enfoque, de verdad que cambio y siento que hay muchas oportunidades Y ahí. fíjate que pasa algo bien interesante, que el tras bambalina de la planificación docente es muy distinto a lo que pasa en el acto docente. Y me explico. Por ejemplo, vamos a hacer un proyecto y va a ser un podcast, ¿ok? Entonces, cuando yo como profesor estoy en el aula, los estudiantes ven el proceso en orden. Vamos a hacer esto primero, esto primero, esto primero y esto al final. Pero en el proceso de planificación se hace al revés. El docente comienza con el producto final y echa para atrás. Y comienza a hacer los pasos hacia atrás. Qué ¿Ya? interesante. Porque eso es Sí, interesante, porque yo sé que quiero lograr. claro. Yo soy el docente, yo soy el que sé. Esto quiero lograr. Ahora, para que funcione bien, yo me convierto otra vez en estudiante, pero voy hacia atrás. Y los estudiantes lo hacen en el proceso hacia allá. Sí. Y por qué no aprendimos siempre así entonces? Como con competencias. Por algo muy curioso. Porque la escuela, cuando nace la idea de la escuela, como la conocemos hoy en la Europa del siglo XVIII, la escuela tenía dos objetivos en mente. Era crear buenos ciudadanos listos para pelear y para trabajar. ¿Ok? Entonces, la escuela nace para adoctrinar a las personas. Es Adoctrina. un sistema de control. Necesitamos poder controlar a la gente.
Y los niños llegaban a la escuela y tenían una persona que, piensa un momento, en una estructura escolar, solo piénsala como es, tradicionalmente son bancas, una tras de otra, y una persona hablándote. Eso es exactamente una maquila, una fábrica, una factoría. Gente trabajando en filas, escuchando a un capataz, que tienen que escuchar instrucciones, indicaciones, y no puedes hacer aquello que no te digan que vas a hacer. O sea, la escuela nació para eso, para adoctrinar, para formar, ¿ves? Es darle forma a la gente. Luego, en Italia, entrando el siglo XIX, se hicieron una pregunta, los pedagogos de ese entonces, ¿es posible enseñarle a todas las personas por igual? En ese entonces decían, no tenemos por qué estandarizar el conocimiento. Al final fue lo que ganó. Entonces nosotros hemos heredado una escuela que adoctrina y una escuela que ha estandarizado formas de aprendizaje. Claro. Entonces ya no coincide. ¿Ves? Yo estoy trabajando ahorita, y espero sacarlo pronto, quiero sacar una investigación entre el aprendizaje natural y el aprendizaje que pasa en la escuela. El aprendizaje natural es las formas naturales en las que nosotros aprendemos. Entonces te vas a dar cuenta que un niño, cualquier persona, tiene ciertas características a la hora de aprender. Y eso en la escuela se ve bloqueado. Sí. Entonces, pero se ve bloqueado porque aquí hay 4 personas, que tenemos 4 historias, tenemos 4 momentos, tenemos 4 formas distintas de ser y nos quieren meter una misma idea al mismo tiempo de la misma forma. Exactamente. Entonces, y después nos evalúan de la misma forma. Sí. Entonces, esa es la estandarización. Por eso es que la escuela funciona así. Entonces, ahora más que nunca, con la sociedad en la que vivimos, es que los niños ya no encajan en este modelo escolar. Porque Cada son vez tan es- diversos, son Sí. tan complejos, y los profesores, yo sí creo que la formación está siendo muy deficiente porque no les está dando las herramientas prácticas para hacer una buena ejecución en el aula. O sea, es que al final, perdón, esos educadores también fueron enseñados de la misma forma. O sea, como que En la estudian fábrica, vienen de la eh, fábrica. Sí, entonces como exacto. que tal vez la mentalidad está muy en la fábrica todavía. Mira, cuando yo estudiaba pedagogía, un profesor me dijo algo muy cierto y me quedó en la cabeza. Uno enseña como le enseñaron. Entonces, por mucho que un profesor enseñe teoría del conocimiento o lo que sea en el salón de clases, el alumno que estudia pedagogía termina repitiendo el modelo que aprendió Claro. con el profesor. No tanto lo que aprendió de teoría, sino cómo le enseñaron. Por eso decía que educar es más la relación que se da que el contenido que está ingresando. Entonces es una réplica. Y agrégale a eso un sistema educativo que es burocrático, que es academicista, que es también estandarizador. Entonces, claro, cuando el profesor llega al aula a trabajar, puede llegar con mucha ilusión, pero el sistema también moldea. Claro. Ahorita que mencionaste Italia, que se replantearon eso, no sé, voy a adivinar, pero eso tiene que ver con Montessori. No, de hecho Montessori es contra todo esto. Lo que pasa es que, ok, vamos a ver, en la historia de la educación, la escuela es de lo más nuevo que existe. De la escuela en el sentido de primaria a secundaria. La Edad Media lo que tenía era universidades. Y la gente que accedía a las universidades eran personas que tuvieron tutoría, tenían homeschooler, eran homeschooler que tenían tutores Claro. en su casa, que podían contratar a pintores, artistas, filósofos, y luego iban a la universidad, y en la universidad básicamente iban a investigación, a escuchar a eruditos. a los eruditos, ¿Verdad? a dejarse iluminar por ellos y comenzar a hacer investigaciones propias. Esa es la universidad. Después de la universidad, cuando esto va bajando, siglo XVIII, con toda la Revolución Francesa y todo esto, comienza a darse de democratización y llega la parte de la escuela. Entonces la escuela llega hasta después. O sea, la escuela tendrá 200 años de estar con nosotros. Montessori, Vygotsky, Dewey, toda esta gente, eran gente que estaba repensando los procesos educativos y de pedagogía. Pero en la Italia y en los países europeos de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, la pregunta era, ¿estamos masificando la educación? Hay más niños en las escuelas, ya no son selectivos, sino que tenemos mucha gente. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacemos que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo? Claro. Claro, Por eso, sí. o sea, la intención era loable, pero ahora sabemos que eso no funciona así.
Y yo tengo una consulta. Tengo dos. Primero, porque yo sé que a Andy le encanta la metodología Montessori. Ajá. En vista de todo el contexto que tú tienes, de los años que has estudiado la educación y todo lo que has visto, ¿qué sientes que tú, qué es lo que más funciona? Esa sería una pregunta. Y la otra, si venimos de alguna forma adoctrinados y aprendimos todos en la misma caja, nosotros también, ¿cómo nos salimos de la caja? Para no seguirnos, o sea, como padre inclusive te lo pregunto, para que mi hijo no, yo no lo meta en la misma caja en la que yo estoy. Son dos preguntas bien complicadas, son bien difíciles. A ver, primero, la educación ya es parte de las ciencias, ¿no? Las ciencias de la educación. Lo que hay que tener en cuenta es que la educación es una ciencia, pero no es ciencia exacta. Entonces, por lo tanto, no podemos predecir lo que va a pasar en el aula. Entonces, yo siempre creí que el docente o el que se forma para docente tiene que ser una especie de investigador en acto. Todo lo que pasa en su aula debería documentar, ver un diario, documentar, hoy intenté tal cosa, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Por esta variable, y modificar las variables e ir viendo lo que le funciona. Ese año puede que alcance ciertos hitos, el siguiente año vuelve a probar, pero el grupo que recibe son distintos, son Claro. otros muchachos. Ahí va la Claro. personalización. Allí va la ¿Ves? personalización de la educación. Claro, entonces es bien es difícil saber, predecir qué va a pasar, pero, sin embargo eso, hay experiencias que nos van diciendo cosas que sí funcionan. Por ejemplo, vuelvo a lo que te decía del aprendizaje natural. Estar motivados es importante. Claro que sí. Debo querer aprender eso. Debe tener utilidad para quererlo aprender. Debo jugar. Y no jugar simplemente. Y cuando me refiero a jugar, no me refiero a jugar en el sentido estricto. Porque un juego, su objetivo es jugar y divertirse. Punto. Pero hay algo en el aprendizaje que requiere del juego. Hay que sentir que esto es como lúdico. Por otra cosa que es importante, el error es fundamental. La gente debe equivocarse, debe fallar, el niño debe entender que el error que comete no es malo, que se puede equivocar, pero que puede comenzar. El acompañamiento es fundamental, poner las piezas, es decir, todas esas cosas pueden funcionar. Pero ves, van más allá de técnicas, son relaciones. Y si un profesor es capaz, fíjate, de conectar emocionalmente con tus estudiantes, tiene el 80% del camino ganado. O sea, para mí Claro. la conexión es fundamental. Y El es, otro 20% es el esfuerzo que va a hacer. Claro. ya. Pero es que eso cómo lo enseñamos, porque pareciera que es algo muy propio de cada uno, ¿no? Como Sí, tiene que ver con la personalidad, personalidad. Sí. totalmente, totalmente. Pero, vamos a ver si logro explicarlo acá. Mira, yo hace años, yo tuve un curso que me dio un actor de teatro, un director de teatro, que se llamaba Técnicas Teatrales en el Acto Didáctico. Y él hacía un símil muy interesante. Decía, el salón de clases y el teatro se parecen mucho. Tienen público, tienen actores, hay un proscenio, hay una cuarta pared, y comienzas a los símiles, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, los actores, en la época victoriana, los actores eran flemáticos, es decir, iban leyendo un diálogo y decían que sí, porque tú, querida amada, tú eres como robotizado, ¿no? Y luego aparece Stanislavski, un ruso, y cambia el método. Y el método Stanislavski lo que dice es que el actor, una vez entra al proscenio, al escenario, él deja de ser el actor y se convierte en el personaje. Es decir, si el personaje llora, llora, se está llorando. Si el personaje sufre, sufre, está sufriendo el personaje. Una vez sale del proscenio, vuelve el actor. Pero una vez el personaje, es decir, era algo mucho más vivencial. Si eso se traslada al aula, yo soy el actor como profesor y una vez entro al aula, yo soy un personaje que entra al aula. Y debo, si yo no soy amable normalmente, en el aula lo tengo que hacer. Claro. Me debo forzar a hacerlo, ese es mi trabajo. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo, sería hermoso. Sí, por ejemplo, te lo pongo yo aquí estoy volviendo con ustedes, hablo, juego y todo esto. Yo soy muy callado a nivel general. Yo hablo mucho con gente que me cae bien, normalmente, ¿no? Como ustedes. Pero yo en la calle, yo voy callado, con el ceño fruncido, porque yo soy así. Soy Ujú. muy introvertido, diría. Pero me gusta la educación, me gusta enseñar. Yo una vez entro a dar una taller, una charla, una formación, soy un personaje.
Y El tengo sombrero de educador. el lo sombrero pone. se pone, Buena exacto, analogía. y tengo que trabajar, porque me pagan para eso. Claro. Y una vez me bajo, yo vuelvo a mis problemas, a mi vida, a lo que soy. Claro. Pero yo sí creo que esa parte, llamémosle carisma. Ujú. Hay gente que tiene carisma natural y le sale. Y yo admiro a esa gente. Pero hay otra gente que se dedica a la educación y tiene que entender que su trabajo es conectar con los estudiantes. Y si hay conexión, luego viene luego la formación. Pero primero es la parte de conectar con ellos. Igual yo creo que, y eso lo hemos visto también ahora que estamos en Ujú. toda esta aventura de Quetzal Ujú. y tratamos mucho con educadores, como que sí vemos, porque antes uno tenía eso como que, no, a los profes, no les interesa, Ujú. pero cuando estamos ahí realmente vemos que a ellos les gusta lo que hacen, la mayoría Sí, tiene vocación sí, de educar sí. y tienen esa intención de querer hacerlo bien. Y tal vez algo por ahí en el proceso, la estructura o cómo es todo, se pierden algunos un poco, pero a mí me parece que la mayoría tiene toda la intención de hacerlo bien. No, yo también coincido. O sea, yo creo que el profesorado a nivel general tiene muchas ganas de hacer las cosas y hacerlas bien. Hay dos factores que yo creo que influyen ahí. Uno, te digo, el sistema. O sea, mira, los sistemas tienen una capacidad de generarse, de convertirse en entes vivos, en entes propios. Y un individuo cuando entra al sistema, el sistema puede absorberlo. Y pelear contra el sistema es cansado. Entonces lo que te queda es como acostumbrar al sistema. Eso por una parte. Sí. Y por otra parte, creo yo, la formación docente, eso sí creo que es bastante deficiente. O sea, el docente sale de las universidades o centros de formación y no tiene las herramientas para entrar al aula como debería. Más allá de la parte burocrática, de la planificación, de lo que es lo que tiene que hacer como al día y queda a su imaginación cómo enseñar mejor, Ujú. sin saber por qué lo hace. O sea, para mí, por ejemplo, si estamos en un salón de clases y vamos a hacer una actividad grupal, yo como docente tengo que saber por qué esa actividad es importante. O sea, por qué la voy a hacer. Si voy a hacer un mapa conceptual y quiero que esa sea la tarea, tiene que tener una razón de ser. O sea, no puede ser simplemente porque el libro me dice que tengo que generar un mapa conceptual. No, yo tengo que tener la capacidad para decir, esta actividad tiene este efecto en los estudiantes. Esa es la labor también del docente. Así que siento que, por ejemplo, tenemos huelgas, ¿no? Terminan la huelga o paro, lo que sea, regresan los profesores y dicen, van a hacer una evaluación diagnóstica para ver dónde están los estudiantes. No tienen las herramientas para hacer una evaluación diagnóstica. No lo tienen, a menos que se las den, pero no las tienen porque no están formados para eso. Entonces la formación es muy, muy importante. La actualización docente es muy importante. Y sabiendo que no es ciencia exacta, que hay que ir probando, probando y probando cosas. Pero Claro. ¿qué herramientas tú crees que son como digamos, las top 3, digamos, que podamos tener? Estas son las que necesitan tener. Didáctica. Didáctica, hay que enseñar didáctica de cada una de las materias. Es importante. Es decir, herramientas de cómo enseñar. Que cada área le pueda decir, usas estas dinámicas de enseñanza, estas herramientas, y eso la investigación está diciendo, van a tener efectos en los estudiantes. O sea, es decir, herramientas. Mira, hay una investigadora, el libro, tiene un libro que se llama 50 prácticas para crear mejores salones de clase. Ujú. Este, Kujama creo que es el nombre de ella, ya recuerdo bien el nombre. Tantos nombres que te sabe Vladimir que alguno tendría Sí, que... estoy impresionada. Entonces ella dice, este libro Rusos y está, todo. Ruso y todo, sí, sí. este libro está hecho basado en la ciencia de la educación, mente y cerebro. Y en esas 50 prácticas, ella dice, ella te justifica por qué esa actividad es funcional, basado en la mente, el cerebro y la educación. Entonces, para mí es importante que el profesor sepa con conciencia lo que va a hacer. Llamémoslo eso didáctica. Otra cosa, neurociencia. Deben Claro. entender cómo funcionan los procesos de aprendizaje. Todavía no sabemos cómo funciona nuestro cerebro bien, pero hay mucho avance. Entonces, el docente tiene que saber cómo funciona el cerebro humano. Hay algo que se llama diseño universal del aprendizaje, ¿ya? Que ese es todo un framework de trabajo Ujú. que lo que intenta es crear planes de estudio adaptados
a cada una de las personalidades que están en ese salón de clase. Entonces, Wow. y eso es posible hacerlo, en papel, es posible. Y con inteligencia artificial, mucho más Claro. posible Vamos a hacerlo. hablar de eso entonces detrás de cámaras. O sea que si eso es posible, usted tiene que saber que esas herramientas existen. Te pongo un ejemplo. El DUA, Diseño Visual para Aprendizaje, te dice, ok, yo tengo un texto largo que quiero que los estudiantes lean. ¿Ok? Pero resulta que tengo niños que tienen problemas de comprensión lectora y de lectura completa. Entonces, si yo ya noté que hay un niño que leer 4 párrafos le cuesta, no lo voy a someter a 4 párrafos. Correcto. Entonces el DUA me enseña cómo crear un texto alternativo para él de un párrafo, que extrae las ideas de los 4 párrafos en un solo párrafo. Y ese es el que va a leer. Exacto. ¿Ves? Ahí adaptamos. Ahora yo me doy cuenta que mi niño, este niño que está aquí, tiene un buen vocabulario y me entiende el párrafo. Pero este tiene un vocabulario mucho menos, muy básico y no lo va a entender. Tengo que redactar el texto con palabras mucho más sencillas para que se le entienda. Esos pequeños cambios, perdón, es enseñanza personalizada. El profesor debe saberlas aplicar. Entonces, para mí la formación tiene que estar en eso. Así como los estudiantes tienen un plan de estudio basado en competencias, a los profesores deben educarlo basado en competencias también. Competencias docentes. Claro. Me da la impresión de que hay un trabajo muy grande de observación. Sí. ¿Eso cómo se enseña? ¿Cómo le enseñamos a observar a los docentes? Muy buena pregunta. También son muchísimas buenas preguntas acá. Me Ok, puse el sombrero de entrevistador, ¿viste? ¿Sabes cómo se logra eso, creo yo? Practicando. Es que para mí la universidad, quizás puede que me equivoque, pero en todas las carreras universitarias debe haber mucha práctica. Mucho, incluso si no tengo la capacidad de irme a salones de clases, simularlos. O sea, los profesores que dan las clases deberían hacer simulaciones. Oye, no está mal eso. Es que ahora que lo comentas me llama la atención porque en los trabajos de tecnología vemos mucho lo que es el shadowing, que es que como que tú ves cómo hacen algo, escuchas, te metes a resolver problemas, pero con alguien ya experimentado y eso es algo que no lo vemos en el entorno educativo. Yo sé que los docentes hacen unas prácticas, pero a esas prácticas van solos, incluso. Entonces eso sería algo genial poder implementar eso, ver que los docentes pues vayan con otros que sí tengan un poco más de experiencia a observar, para poder ellos aprender a observar. Mira, en Panamá no sé cómo lo hacen. Te cuento cómo lo hacían en mi tiempo, cuando yo estudiaba. La práctica 1 se llamaba observación docente. Yo iba al salón de clases con un libro, con un cuaderno, y observaba al docente del aula dar clases. Y yo anotaba todo lo que yo miraba ahí. La idea luego es que llego a la universidad, voy con mi tutor y me pregunta, ¿cómo estuvo la clase? ¿Qué observaste? Vi esto. Y la idea es que por eso yo te decía que para mí el docente debe verse como un investigador. Yo observo y contrasto lo que veo con lo que me han enseñado en clase, con la teoría educativa, y veo qué está pasando allí. ¿Ves? Todo esto debería pasar. Claro. Mira, estuve hace poco en Cartagena, en la Semana Internacional en Cartagena, dando unas conferencias en las universidades allá. Y hay una universidad que me encantó tanto, que tiene un piso, todo el piso es para enseñar a la gente que estudia medicina. Y todo el piso es un hospital. Todo el piso es un hospital. Todo. O sea, tú entras a un hospital, pero es un salón de clases convertido en hospital. Y, por ejemplo, cuando van a hacer la consulta, digamos que tienen un salón aquí, hay cámaras, y en el otro lado están los otros estudiantes. Te simulan la consulta y están observando cómo él está dando la consulta. Y la grabación queda, y el estudiante que practicó puede pedir la grabación para observarse. Excelente. Entonces, ves, la formación docente deben ser laboratorios de Claro que experimentación. sí, estoy de Deben acuerdo. probarse. Sí, Es la única forma. es la única forma. Tú no puedes enseñar a nadie a nadar en pizarra. Exactamente. Tienes que tirarte al agua. El profe tuyo que te enseñaba código copiando en el libro. libro. A programar Compila con el cerebro. Sí, no, puede ser un buen ejercicio mental, que me parece bien, pero no es la forma. Claro. Porque vamos a esto otro. Viene la parte de la evaluación. La evaluación siempre ha estado asociada a la calificación.
a la nota y a pasar. No, y la evaluación es observación. De hecho, es observarme a mí mismo, Claro. saber dónde estoy. Entonces, la evaluación tiene que ser esa capacidad de yo someterme al proceso, que me vean, que me digan las cosas y que no me sienta mal porque me dijeron, dijiste esto mal o esto no está bien. Por eso las rúbricas se han inventado, ¿no? Para hacer una guía de cotejo clara, pero se debe someter a eso. Si no me someto a eso, entonces, digo, yo he dicho, no me comparo. ¿Con quién me estoy comparando? Ni conmigo mismo, entonces no sé cuánto estoy avanzando. Claro. Y la educación es una ciencia y la docencia es un arte. ¿Ves? Oh, bueno. Mira, Es- eso va para la cuenta de Twitter Sí, de definitivamente. de ex. Está muy buena esa. Sí. Sí, que tiene mucho de artístico. Hay que entrar ahí y como el artesano, como el artista, se equivocará, fallará, tendrá que repasar la pincelada, tendrá que practicar mucho, pero solamente la práctica te hará mejor artista, mejor docente. Definitivamente. Sí, wow. Sí. Entonces, al final de todas estas formas diferentes de enseñar que hay ahora, ¿cuál es la que más como que pega contigo? Mm, Bueno, quizás varias, pero yo sí creo, de muchos unos años para acá, yo creo en la creación de experiencias de aprendizaje. Yo creo mucho en eso. Es decir, una cosa es la planificación didáctica y otra cosa es el diseño de experiencia. Mm, Entonces, para mí, las clases en cualquier, o la educación en cualquier nivel o actividad de formación en cualquier nivel deben ser experiencias educativas, experiencias de aprender. ¿Qué es una experiencia? Es un entorno, un espacio donde todo el ser humano entra. Mente, cuerpo, alma, cerebro, emociones. Todo está allí. No solo la cabeza, no solo los ojos, todo está allí involucrado. Y en esa experiencia están comenzando a pasar una serie de cosas. O sea, todo el entorno está diseñado para darme las competencias que eso dice que me va a dar. Si vamos a aprender a programar, por ejemplo, yo entro en un laboratorio donde me someto al código, a eso que me da miedo, a eso, eso es importante, porque eso me está dando temor, por qué no entiendo esto. Hay algo que se le llama, me gusta decirlo así, se llama saltar sin red, es decir, intente resolver este problema sin conocimiento Sí. y ver qué pasa. Es la mejor forma de aprender. Sí. Estoy de acuerdo, esa es la mejor forma de aprender. Entonces, cuando te das cuenta que falló, porque falló, y alguien me pregunta un día, ¿y si acertaste? Bien. ¿Qué fue lo que hiciste para que acertara? Fue un chiripón. Pero allí yo siento que la dificultad cuando uno está resolviendo un problema es lo que te ayuda a entender cómo resolver el problema. Porque si tú resuelves el problema a la primera, nunca vas a saber qué había en el medio para poder resolver. O sea, si la pegaste y si sabes cómo resolverlo bien. Pero ese proceso de entender todo el problema en sí y la solución, yo siento que eso es esencial. Sí, O sea, pero mira, esta es una palabra muy bonita, un verbo muy interesante, entender. Ustedes que también han visto muchas planificaciones seguramente, van a notar que muchos profesores, docentes de cualquier nivel, a la hora de planificar, hay verbos que nunca faltan. Entender, aprender, conocer. ¿Ves? Esos verbos nunca van a faltar. Y esos verbos no deben ir ahí. Porque entender, comprender y conocer son categorías, pero no verbos de aprendizaje. Entonces, fíjate, cuando tú sabes que has entendido algo, es difícil saberlo. Tú lo sabes solamente cuando llega el momento de aplicarlo y decís, yo sé cómo resolver esto. exactamente. Hasta ahí. Hasta allí. Pero lo contrario, es decir, antes de llegar al entender, comprender y conocer todo esto, lo que hemos hecho es memorizado, recordado, experimentado, probado, toda esta parte de experiencia que para mí es fundamental. Buscar todo eso primero y el entendimiento vendrá por añadidura, ¿no? Eso aparecerá después. Pero para mí es importante que la gente entre, viva. Eso es lo que coincide más ahora conmigo. Entonces, por ejemplo, aquí entra gente como David Cole, Cole, que tiene un ciclo de aprendizaje de 4 pasos, ¿no? Que vamos desde la experimentación, desde la experiencia, perdón, a la experimentación. mm, Entonces, llevar a la gente a que experimenten,
luego experimenten que reflexionen sobre la experiencia, después le doy conceptos que fundamentan la experiencia y luego experimentamos nuevamente pero con conciencia de causa. Entonces esos 4 pasitos pueden generar perfectamente una experiencia de aprendizaje. Hay que probarlos mucho. Esto que me preguntaba, el profesor debe aprender a generar ese tipo de experiencia. No siempre funciona, ni con todos los temas funciona, pero hay que irlo probando y eso sí va quedando. Eso va quedando aprehendido, con H, ¿no? Claro, claro. Sí. ¿Tienes una pregunta tú? Te veo ahí como No, estoy aquí con ganas de pensando preguntar. porque has traído ahí algo interesante, porque no lo había visto así, pero hablas de que la planificación y la experiencia son, o sea, le estoy viendo como quizás le consideras el mismo nivel de importancia o incluso más, porque la experiencia es el momento en el que tú ya vas a hacer ese conocimiento tuyo. Me parece súper interesante, pero quería ver como si pudieras rankearlas, la planificación y la experiencia, o cómo se relacionan ellas. Es que son 2 cosas distintas que están unidas. La planificación para mí es el project management. Sí. La planificación es la gestión de proyecto. O sea, yo veo mi año, mi objetivo de año, mis objetivos de mes, mi objetivo de semana, mi objetivo del día. Solamente es eso, es simplemente planificar, proyectar lo que voy a hacer con presupuestos. No hay aquí, pero en ocasión de presupuestos. Pero podríamos encontrar un símil, yo creo, si lo buscamos. Sí, un recurso y todo eso. Es decir, esa es la planificación. Entonces debe planificar como planificar cualquier proyecto, cualquier actividad. El diseño de la experiencia es la concreción de mi planificación en un acto específico. Entonces, yo sé que esta semana en matemáticas voy a dar productos notables. ¿Ya ok? Ahora, tengo que pensar en la parte de metodología, en esta parte de acá, si es posible que encuentre una forma de crear una experiencia de aprendizaje que haga que mis estudiantes entiendan el producto notable, no solo recordándolo, la ecuación, sino aplicándolo en algo que le vean utilidad. Entonces, para mí el diseño de experiencia es eso, es la puesta en acto de mi planificación. O sea, son 2 cosas distintas, van unidas, pero el docente no solo puede quedarse con la planificación, porque eso, es el desarrollo de proyecto. Otro símil, la planificación es el arquitecto trabajando, ¿ves? Claro que sí. Toda esta parte. Sí. Y Sí. el diseño es el albañil, Ajá. ya ejecutando, El que pega los bloques. ejecutando algo Así mucho mismo. más concreto. Ya, a mí me parece, mira, yo voy a meterme comercial aquí porque es que me lo dejaste rebotando. No, o sea, la importancia de lo que es Ketsai Teacher Lab es eso, o sea, por eso hay herramientas que ayudan al Project Manager Ujú. y a tener la estructura del proyecto, porque sería demasiado tener que hacerlo todo tú solo. Claro. Entonces, hay cosas que se pueden automatizar y que se pueden automatizar bien para que la estructura esté bien hecha y tú te encargues de brillar en lo que eres mejor, que es esa creación de experiencias, ¿no? Exacto. Es decir, yo creo que lo hemos hablado también, que lo que ustedes están haciendo es genial, porque les están quitando una carga administrativa al docente. Y lo digo ahora, como les decía hace un momento, o sea, para mí la planificación, o sea, toda esta parte, al docente deberían dársela hecha, ya debería tener la lista. Y luego el dedicarse a 2 cosas fundamentales, a la creación de la experiencia Ujú. y al acompañamiento de lo que estudia, Claro que sí. que es Ujú. lo que todavía la IA, eso no puede hacer. Jamás lo va a hacer, Sí. yo creo. No, No lo va a eso hacer. no Sí. se puede reemplazar. Porque la IA carece de lo que nosotros tenemos, los 5 sentidos. Exacto. Eso es lo que Exactamente. necesitas para poder diseñar la experiencia y también ya cuando la estás viviendo saber cómo ajustarla, ¿no? Exacto, incluso cómo contener emociones. Ujú. Sí. Porque en la experiencia van a salir emociones. Mm. Por ejemplo, imagínate un niño o un profesional que se está formando y dentro de la experiencia aparece frustración, porque eso no le está saliendo. Ujú. Ahí entra el profesor, el docente, a acompañar la frustración, Ujú. ¿ves? Y a gestionar la emoción. Sí. A los niños pequeños no se les puede contener las emociones. Ujú. Deben salir, explotarlas y aprender a gestionarlas cuando sale. Claro. Eso lo hace un docente. Por eso le quitamos toda esta parte compleja, pesada de planificar. Debe entender la planificación, Sí. debe entender los verbos, debe entender el indicador de logro, la competencia, debe entenderla, debe saberla leer, ¿ves? Y a luego la sabe leer y la pone en práctica. Así que Sí. creo que eso que hacen con esto es para mí una genialidad. A mí Gracias. ahora que estoy pensando en esto, estoy pensando algo que me pasó en estos días, que por primera vez tuve la oportunidad de
visitar un restaurante Ujú. chino Ujú. y estaba adentro en el restaurante, Ok. ahí en el mismo wok viendo cómo sucedía todo en vivo. Entonces, ese restaurante está como en un centro comercial, Ujú. pero ese restaurante siempre tiene fila y está lleno de gente. Ujú. Y hay un montón de restaurantes de todos los otros países y los otros no están llenos. Y el de él sí está lleno. Y es porque él está sirviendo comida recién hecha, pero es como una experiencia, porque tú lo ves en el wok Ujú. y tú lo ves con el fuego y toda y la habilidad de mezclar los ingredientes. Pero todo eso, esa experiencia, es Ujú. posible y hace toda esa fila y hace ese olor tan llamativo a la gente y todo. Pero todo eso es posible porque se prepararon antes, porque él tenía ya todo, o sea, tú ves que él está sacando comida cada 2 minutos, sale un plato nuevo, pero es porque ya está todo porcionado para él, toda la salsa, todas las herramientas que necesita las tiene listas para actuar de una vez y tiene el restaurante siempre lleno de movimiento. Y me pareció interesante eso porque se parece como a esta parte educativa. Si lo traes acá, Ujú. es lo mismo, ¿no? Si tú estás listo y tienes todo, ya nada más te toca actuar. Y de lo que he visto, pues, a la hora de la educación, me parece interesante que uno debe optimizar quizás es para la... Yo diría, no sé tú, que me gustaría saber qué opinas, quizás para la primera actividad de la clase, como la actividad de inicio. Yo siento que eso es como lo más importante. ¿Cómo llamo la atención del estudiante? ¿Cómo lo El logro hook. captar? El hook. El hook. El hook, exacto, para agarrarte y luego entonces dar la clase. No sé si tú lo ves así o Sí, cómo lo ves. claro, claro, claro. Es que es am, una de las cosas que los humanos tenemos y que nos gusta mucho es la sorpresa. Sí. Es decir, que nos sorprendan. Entonces, por eso, por eso la labor del docente también es muy pesada y por eso la parte esta de planificación puede quedar relegada a un segundo plano, no porque sea importante, sino porque si está bien hecha ya y hay artes que la automatizan, se puede concentrar en esto. Realmente arrancar una clase y que cada clase, o cada tantas clases, porque de pronto no con todas, pero tenga un hook que te enganche y que el estudiante diga, eso no me lo esperaba. Esto no, Cuéntame Claro, más. claro. Sí, a ver, ¿cómo es que va esto? Porque si haces eso, el chico se emociona, comienza a sentir, esto es interesante, esto lo quiero aprender, o quiero ver qué sigue después de esto. Eso es fundamental, pero requiere planificación. Por eso, fíjate, se llama diseño de experiencias. Diseñar es pensar. ¿Ves? El diseño que requiere mucho, ustedes que también saben de software, ¿no? El diseño de software requiere, la parte de diseño es pensar, Sí, mucho pensar. El mucho desarrollo es otra cosa, pero el diseño requiere mucho pensamiento. Entonces, un docente que se... Están pensando lo mismo que yo. Aquí Andy y yo nos sentimos identificados. Yo estoy leyendo los ojos de Andy porque nosotros antes de desarrollar cualquier funcionalidad nueva de Ketsai, planeamos mucho y pensamos mucho, escribimos, hacemos flujos de trabajo, incluso emulamos situaciones. Claro. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Qué pasa si hace esto? Si lo otro, si lo otro. Y luego de todo ese proceso de pensar, entonces vamos a hacer código. Y es súper interesante ver cómo esto se aplica acá también en la educación. Sí, no es que mira, por ejemplo, yo sé que en el desarrollo de código hay una serie de pasos que seguir. Por ejemplo, incluso si siguen modelos como Agile y todo esto, ¿no? Sí. Ok, un docente que ya tiene la planificación hecha, sustentada y Que ya la todo, hizo con que Quetzal. dice con Quetzal, y que Quetzal le da idea de cómo hacer el diseño de experiencia, se sienta a pensar y hace el mismo proceso. Comienza a diseñar. Quiero que pase esto. El hook va a ser este. Vamos a hacer esto. Y debería probarlo. Ujú. ¿Ves? Claro que Debería sí. poder probarlo y ver Sí. si el prototipo funciona. Si en el prototipo esto tiene pinta, se va con los muchachos. Pero esa parte es fundamental. Ese gancho inicial debería pasar. Vamos a una clase de química, el profesor debería incluso llegar a eso como de bata, vamos como científico loco, por así decirlo, vamos a probar una cosa, pero fíjense qué va a pasar con esto. Y cuando eso explota o pasa algo, y los chicos se quedan, ¿qué pasó acá? Claro que sí. Ese es el hook. Ya, Los sí, profes me disfrazados. encanta. Eso yo lo he visto en algún lado, ¿no? Que hay profes que llegan, se Sí, disfrazan sí, y sí, hacen la sí. experiencia un poco más. Sí, sí, o incluso lo planifican bien y hacen que ellos mismos vivan estas experiencias, pero y luego no se queda eso ahí, eso es como el hook. Luego, poco a poco, con habilidad docente, lo van llevando y van dando los conceptos. Pero es primero la experiencia y luego es el concepto. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo tengo la experiencia y luego el concepto cae en un colchón que tiene sentido. Claro. En cambio, cuando es al revés, si te doy un concepto y después te genero experiencia, el concepto queda en el aire y no sabe dónde rebotar porque no, Mm. no-
volvemos a tu pregunta inicial, esa es la diferencia entre andragogía y pedagogía. Los adultos normalmente tienen más experiencias que los niños. Entonces lo que esperan son cosas que reboten en su experiencia, que tengan sentido en su experiencia. Claro. A los niños hay que crearles la experiencia, porque no la tienen. Hay que darles momentos para que las vivan y luego el concepto tendrá todo el sentido del mundo. ¿En qué momento? Porque tú al principio hablabas de la pedagogía y el otro término que es andragogía. Andragogía. ¿En dónde pasa de ser pedagogía a andragogía? Porque pensaría en la universidad, por ejemplo, pero luego siento que ya en la adolescencia, ya cuando es media, ya ahí tal vez está un poco más grandes. ¿En qué momento como que se hace ese Sí, switch? normalmente se habla de adultos universitarios. Ujú. Normalmente estamos hablando de universitarios, entendiendo que el universitario, que es un adulto ya, entre comillas adulto, porque es 18 años, normalmente están todavía post-adolescentes. Y si le hacemos caso ahora a la neurociencia, dicen que el cerebro es adulto a partir de los 25, 26, 30. ¿Ves? Todavía estamos retrasando un poco más la parte de la adultez. Eh, pero adulto entiéndese en la universidad. Lo que no quita es que puede ser que en momentos de bachillerato, Ujú. si las competencias están bien diseñadas en los programas de estudio, el mismo programa te va a decir aquí, ya colocando esas experiencias más profundas, más complejas, donde requieren más independencia del estudiante porque está más grande, Sí. ahí le está dando el paso. Es decir, esto no es si fueran colores, si fuera un degradado, ¿no? Se tendría que irse degradando, Ajá. pasando Sí, 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 de la, justamente. de la pedagogía a la andragogía, tendría que irse. No es un PAM. Exacto, es un corte, Ya. es un degradado donde ya ¿cómo se llama? A los adolescentes graduandos debería ya tratársele como adultos, Es una profesionales transición adultos. suave, es una transición suave. Suave, entonces. exacto. Ya. Yo hablo, o sea, esto que ahora que lo explicas, yo recuerdo mucho cuando esa transición de que terminas la escuela y luego vas al colegio. Como cuando sales de sexto grado, eres el más grande de la escuelita. Y cuando entras al colegio eres como el más pequeñito. Y en Costa Rica, bueno, yo fui al colegio en Costa Rica, a los de séptimo, que es cuando entran al colegio, se les llama mostacillas. 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 Y como que, bueno, ahí a veces hay temas de bullying, etcétera, y todo eso. Pero a mí me llama mucho la atención cómo ese cambio a veces es como tan drástico, así de como de pum, y lo relaciono un poco con lo que tú dices, ¿no? La pedagogía y la andragogía, que debería ser como más Más degradado y suave. poco a poco. Es mucho de golpe Sí. y no sé qué tan... Y no solo pasa ahí, mira, pasa del preescolar al primer grado. Ujú. Y luego del sexto al séptimo, al noveno y del noveno al bachillerato. O sea, eso suele pasar ahí. Por ejemplo, es decir, el preescolar es para jugar, para brincar, para saltar, todo eso que sabemos, ¿no? Pero el primer grado todavía debería ser eso. Sí. O sea, no debes interrumpir, debe ser una transición suave entre el preescolar y el primer grado. Pero suele pasar de que ya en primer grado quiere que los niños sepan física cuántica y que se sienten y que porten y que copien. Yo poniéndote a un común. Y no sé ahora hemos escuchado mucho que ya a los niños no les dejan tarea, pero al menos cuando estábamos nosotros, yo me acuerdo que en primer grado ya había que recortar de periódico, escribir un párrafo de 2 líneas, pintar aquí, o sea, era una locura. Desde primer grado las tareas eran horribles. Sí. Entonces esa transición como que bien Es chocante. chocante, Es sí. chocante, ¿no? Debería ser mucho más suave. Y en el tema de las tareas, ahora que lo traes, yo soy de los que piensa que no deberían haber tareas. O sea, eso debería, Exacto. o sea, todo debería ser en el aula. Sí, total. El tiempo libre, y ojalá eso fuera así para todo el mundo, debería ser un tiempo libre, por una parte, un tiempo para el ocio, entiéndase ocio para hacer aquello que me gusta. Nadar, pintar, tocar un Ujú. instrumento, jugar fútbol, eso es el verdadero ocio, no echarse a no hacer nada, ¿no? Sino buscar otras actividades en las que también puedo desarrollarme. Claro que sí. Pero todo debería darse, y sobre todo en grados más pequeños, tarea, vamos a hacer una maqueta, que no faltan las maquetas, ¿no? Hay que hacerlas ahí, y que Exactamente. queden como queden. Si no te la hace tu mamá. No, exacto, porque O el hermano mayor. Levante la mano al que no le hicieron una maqueta. claro, y trasladas eso a la casa
un estrés innecesario no debería Para todo el pasar. mundo. Para todo el mundo, sí, porque no es solo para el niño, porque también para los padres. Sí, sí, para el domingo a las 8 de la noche. Ajá. No, es decir, Esos son los profes que yo tengo que planificar el fin de semana, tú vas a hacer una maqueta también. sí, no, para mí es hacerlo allá porque, fíjate, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la maqueta, por ejemplo? Vamos a hacer una maqueta del sistema solar. El objetivo es aprenderse, vamos a ubicar los planetas en el sistema solar, en su posición de orden del Sol hacia afuera, ¿no? Ese es el objetivo. El objetivo no es crear una maqueta artística. Las maquetas son el recurso didáctico que están utilizando. Entonces no importa cómo quede. ¿Ves? Claro. Porque no, Exacto. solo es el pretexto. Ujú. Entonces no nos importa eso. Me salió un video de TikTok de que al domingo a las 8 de la noche y la mamá le hizo el sistema solar a la niña y la niña va a ver la tarea y era de que el sistema nervioso. Qué locura. Algo que tú decías, Vladimir, que los niños tienen que equivocarse. Sí. Entonces, si, no sé, te hacen la tarea o lo dejas para casa y no lo haces y no te equivocas y es perfecto, Exacto. ¿qué estás enseñando? Porque el mundo al final no es así. No, estás educando muchas cosas. A ser cómodo, Ujú, a hacer trampa, ujú, a buscar quién te haga las cosas, a no ser resolutivo, ujú. a no entender la frustración cuando me equivoco. Ujú. Todo esto, eso es educación. Y otra cosa que mencionabas que tiene que ver con eso es que el equivocarse también es como cuando saco una mala nota, por ejemplo. Ajá. Y como que me califican, no sé, en 3,5 un 2,5 y es como un fracaso y está súper mal. Pero que en la vida yo a veces saco muchos 3,5, muchos 2,5 y voy y lo intento de nuevo y luego tal vez saco un 5, un 4,8. O sea, como que la vida te da esas oportunidades de tú ir mejorando. Pero como que en la escuela a veces no pasa eso. O sea, si tú eres un 3 fuiste un 3 y te quedaste ahí en ese... ¿Tú qué opinas un poco de esa forma de la evaluación? Que es una forma punitiva de ver la evaluación. Es decir, decíamos hace un momento, para mí la evaluación debe ser un momento de reflexión, de autorreflexión, donde yo puedo compararme y saber conmigo mismo y con los demás dónde estoy. Una comparación sana, ¿no? Es decir, si se supone que yo tendría que lograr esto y no lo hice a la primera, no pasa nada. A la primera no sale. Me estoy comparando y lo que tengo que encontrar es por qué no me está saliendo, qué es lo que está faltando. Si es un niño muy chiquito que esto no lo va a hacer, el Ujú. docente es quien se encarga de acompañar ese proceso. Ujú. Esa es la parte pedagógica, acompañar ese proceso. Pero no debería estar en función de la nota. Si al final tenemos que medir, porque ¿Cómo medimos? Eso es lo que tenemos te quería que, preguntar. no, al final podemos seguir midiendo con números, eso no. Ujú. Sí, es que hay que medir, o sea, es necesario, tienes que hacerlo Sí, igual. pero tenemos que entender que el número es subjetivo Ya. Claro. y que no es lo más importante, que solo es Ujú. una forma de medir. ¿Te acuerdas que te dije de producto, proceso y progreso? El número puede ser la forma de medir mi progreso y de ponerle un número a mi progreso. Es decir, yo estoy aquí ahorita, hablamos de Duolingo hace un rato también, y Duolingo te va dando unos rankings según velocidad, según, digo, porque se puede, pero no es lo más importante. Claro. Lo más importante en la evaluación es saber qué estoy logrando. Y aquí sí va la palabra qué estoy aprendiendo y para qué lo estoy aprendiendo. Entonces, el foco debe estar más en eso, en que ponemos a los niños en un problema o una situación y saben usar el conocimiento para resolver eso. Si fracasó, y esa palabra no me gusta, pero en Panamá está como muy culturizada, ¿no? Ujú. Si fracasó, entonces quizás cambiar esa palabra por, no, hubo un fallo, pero lo podemos volver a intentar. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Que el sistema educativo, te conté hace un momento que esto es, que también parece un ente vivo, el sistema no perdona en cuanto al tiempo. A los docentes le dicen, usted tiene 2 semanas para este objetivo. Y si estoy en un colegio público, perdón, en un colegio privado o particular, y tienen que desarrollar libros, los papás pagaron por ese libro. Y tienes que acabarte ese libro en el año que te dijeron que... Entonces hay un foco más en eso que en el aprendizaje real. Entonces, para mí, la nota debe ser
secundaria y vista como un elemento para medir, pero no lo principal. Porque es que hay muchos estudiantes que al final van pasando con el 3,5, pero son muy buenos, o sea, como personas, como tienen diferentes habilidades que no necesariamente son las que se están evaluando en ese momento. Pero esas cómo se evalúan, en qué otro momento se evalúan. Lo hablábamos la otra vez que hablamos con un profe, que nos decía, por ejemplo, la iniciativa o ese estudiante que siempre está dispuesto a ayudar a hacer algo. No hay como un punto, eso en kinder tal vez te ponen iniciativa un puntito, pero ya en etapas más adelante de la vida estudiantil como que se pierde eso y sigue siendo importante, pero no se evalúa. Sí, todo lo que llamamos habilidades blandas, ¿no? Ujú. Que están allí y que son mucho más complicadas de medir, evaluar y puntuar, eso es muy difícil. Pero yo lo que considero es que el foco no debe estar en la nota. O sea, entonces puede ser una forma de medición que me da indicadores. Indicadores para ver dónde están las fallas y cómo irlas remediando. Pero no debe ser el foco principal, porque nadie debe estar eh, adjudicado a un número, a una nota, porque también la historia nos ha demostrado que hay mucha gente brillante que ha tenido malas notas. Y es Sí, porque el sistema les está evaluando de formas en las que no van con ellos. sí. Y mucha gente que tiene muy buenas notas y al final cuando entran al mundo real como que no les sirve de nada. Hay un señor que se llama Ken Robinson, Sir Ken Robinson. Él es un investigador en educación y en creatividad. Hay un TED del que se hizo famoso hace años, y lo pueden buscar ahí. Ken Robinson contaba la historia, le decía que iba a escribir un libro, lo llamó de una forma, pero luego lo puso se llamó de otra. Este, y él contaba una historia muy interesante ahí. Él contaba la historia de una niña, Jill, que iba mal en la escuela, los profesores la tenían mal calificada, no dejaba de moverse, se la pasaba mal. Y la última fue, bueno, por favor, lleve a la niña al psiquiatra, a la mamá, porque no podemos ir con ella. La mamá llevó al niño a un psicólogo psiquiatra, la revisó y cuenta eso muy bonito porque le dice que dejó a la niña en el salón, le puso música y se salió con la mamá. Y le dice a la mamá, el psiquiatra, bien, quiero que veamos algo. Se fueron por agujero y la niña comenzó a bailar, a moverse. Y le dice, su hija no está enferma, es una bailarina. ¿Ya? Póngale una escuela de danza. Y dice que él hizo eso, la puso a bailar y la niña estaba feliz. Le dice, mamá, estos niños son como yo, piensan con el cuerpo. ¿Ya? Wow. Y esa niña es ahora es la fundadora de las academias de danza más famosas de Londres. Y si ven la obra de teatro, el musical Cat, la obra musical, ella es la que enseñó todo ese baile. Ahí. Entonces, es eso, es decir, los niños, todos tenemos potenciales distintos, pero la escuela nos está midiendo con una sola vara, ¿te acuerdas? Sí, Esa estandarización, sí. eso no puede ser. Entonces, debe relativizarse la nota. Te sacaste un 3, sí, relativízalo, eso no es lo importante. Solo nos da un indicador, pero no es lo importante. Es por eso que decidiste emprender este camino de padre homeschooler. Sí, eso fue una cosa, bueno, es otra historia con mi esposa y con mi niño, la verdad, bueno, Ernesto no es niño de pandemia, pues ya estaba grandecito, pero es un niño que le tocaba ir al kinder cuando llegó pandemia. Entonces fue una semana, llegó la pandemia y a la casa, ¿no? La escuela ofreció la parte virtual, intentamos ponerlo, el chico brincaba, saltaba, se ponía de cabeza con los pies para arriba, Era un niño, pues. era un niño, no conectó y decidimos nosotros No conecto. por salud mental de todos, ese año encerrados, nosotros trabajar en casa y el niño dejarlo pues un poquito tranquilo, ¿no? Y el siguiente año ver qué pasaba. Él estuvo en clases virtuales hasta el tercer grado y ya cuando entró el cuarto grado, ya este año decidimos entonces probar el homeschool y ha sido una bendición. Y ¿Clases virtuales cómo? ¿Cómo hacía antes? virtuales tradicionales, ¿no? Se sentaba frente a una computadora con un libro, o sea, estaba en clases, pero virtuales, o sea,
online, viendo ¿Con un tutor? O sea, No, una no, no. persona del otro lado o viendo videos y completando módulos. No, la escuela ponía una cámara donde estaba la maestra dándole clases a los niños presenciales y atendía de vez en cuando Pero no, o sea, después de pandemia no retomaron las clases presenciales. Lo que pasa es que la escuela dio las posibilidades o que volvieran a la escuela. Lo intentamos, que fuera por lo menos 3 veces a la escuela y el chiquillo entraba en crisis. Nosotros mirábamos la cámara con los niños, él llegaba a la escuela y él, que es un niño blantín, saltarín, llegaba, se acostaba en el pupitre, no se levantaba. Un niño le tiraba los colores y él no se inmutaba, eso lo miraba que se caían, se levantaba. O sea, parecía deprimido. Entonces dijimos, esto no puede seguir así, tenemos que intentar algo. Una alternativa era decirle, ni modo, va a ir a la escuela y vas a sufrir esto como nosotros, ¿no? y lo otro era buscar alternativa. Entonces mi esposa vio un video providencial sobre el homeschool que se hacía acá en Panamá. Probamos, lo llevamos y el cambio ha sido radical. Es un niño que hoy agarra sus libros, trabaja, se ayuda de ChatGPT o de Gemini. Y a veces le escucho decir, oh, este Gemini está tonto. ¿Por qué? Porque me ha dado respuesta incorrecta. Es decir, por lo menos es consciente Claro. de lo que está haciendo y decir, no es perfecto, pero está aprendiendo. Va a su ritmo. Y algo que yo sí aprendí, y yo siempre lo digo, que de él para mí es mi maestro, es que él me ha enseñado y me ha reforzado de que cada persona va a su ritmo. Cuento una experiencia con él rápido porque me gusta contarla porque que fue mágico y maravilloso. Él estaba en primer grado, que ya en clases virtuales, ya, porque eso ya lo pusimos que se conectar en pandemia. Y yo miraba como los niños que el año anterior habían estado en parvularia, ya estaban como leyendo las sílabas y conectaban las sílabas y todo. Y él, no, simplemente no conectaba sílabas. No lo hacía, pa, pe, pi, algo no pasaba. Yo lo miraba y me preocupaba, decía, aquí algo está pasando, que no está aprendiendo. Temor de papá hasta tiene un problema, ya, algo. Ese año me dice, viajamos siempre a El Salvador cada año, yo soy de allá, vamos a ver a mi papá y a los abuelos. Vamos siempre en diciembre. Ese año viajamos solo él y yo. Y una vez entramos al aeropuerto, o sea, allá ya saliendo de aduana, migración, y entramos al duty free, toda esa cosa, el niño comienza a ver letras y comienza a leer. Wow. Y comienza a conectar, a decir, o sea, todo lo que había visto comenzó como a conectarlo. Wow. Fue una cosa que simplemente entró en el mundo y algo pasó. Entonces me reconfirma de que Los tenemos... colores, ¿qué habrá sido, no? Es que Algo algo clic activó. en su cerebro. Sí, tenemos procesos distintos. Claro. Entonces, por la escuela él tenía un 2, estaba fracasado. ¿Ves? Porque él no llegó al estándar, pero luego algo pasó, se activó y él lee muy bien, habla muy bien, tiene un muy buen vocabulario, fluido e incluso a veces habla como programador. Oh, wow. Sí, tú le dices, sí, papá, que estoy haciendo la beta de mi producto. Y él te habla. Porque tú me habías dicho que él estaba en algo de Le gusta programación. la programación, le gusta el diseño, diseña animaciones. Entonces, y chévere. cuando está diseñando así, mira papá, esta es la beta. Todavía no está terminado, pero esta es la beta. El producto mínimo viable. Sí, ya cuando termina, sí, entonces, pero yo sí siento eso, ¿no? Que todos tenemos ritmos, todos tenemos talentos y la escuela deben ser lugares para el desarrollo de los talentos y las capacidades, no de Claro. encasillarnos a notas o estandarizarnos con ciertos procesos. Eso está bien para otras cosas, pero no para los humanos. ¿Y qué crees tú que le da a ese centro homeschooler que tal vez no le daban las experiencias anteriores? Yo lo que creo es que le da libertad, le da comodidad, le da algo que creo que es sentido de pertenencia. O sea, él llegar y verse con niños que se parecen a él, que actúan como él se siente que pertenece a ese lugar. Entonces ese sentido de pertenencia es importante en cualquier Claro lugar que donde sí. tú estás, en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Si tú sientes que perteneces, fluyes. Sí. Sí. En el momento en que ya no perteneces, te reprimes y no avanzas.
Súper. ¿Recomendarías homeschool para otros padres? No, yo lo recomiendo. Ojo, que eso sí requiere del papá estar muy pendiente, hacer también un buen tiempo, que no es el tiempo de las maquetas, ¿no? Pero sí es el tiempo para estar Un revisando, para diseño estar de viendo. experiencia ahí Sí, hay también. que estar ahí muy pendiente de su progreso, de su avance, de que no esté perdiendo el tiempo. Hay objetivos que hay que alcanzar a su ritmo, pero hay que alcanzar. Es decir, hay estructuras que son flexibles. ¿Ves? Sí debe de haber estructura, pero es flexible. La estructura se amolda al proceso del niño y no el niño a la estructura. Entonces todo eso también hay que tenerlo en cuenta, pero yo lo recomiendo. Yo tengo una frase, quiero que me digas tú qué opinas sobre esto, si estás de acuerdo o no, pero a veces lo repito mucho. Para mí es una verdad, pero puedo estar muy equivocado. Y ya que tengo un profesional aquí, quiero aprovecharlo. Siempre digo esto, no todos los niños sirven para el homeschool, ni todos los padres sirven para el homeschool. O sea, como que dependiendo de tu familia, hacer homeschool va a ser una buena o una mala idea. ¿Cómo, cómo lo sientes? Sí, creo que sí. Es decir, yo creo que hay niños que les gusta ir a la escuela tradicional. Ujú, Creo que hay niños que son capaces de amoldarse al sistema tradicional sin ningún problema. Que son los niños que de pronto son los que sobresalen, lo que el profesor quiere porque son aquellos disciplinaditos, ordenaditos. O sea, hay niños para todo, ¿no? Entonces yo creo que sí eso pasa. Y hay niños que el sistema tradicional no encajan con él. ujú. Que antes quizás estas alternativas no existían, ahora están allí, son capaces de quitarse del sistema, irse a estos otros sistemas y que les funciona, Que brillan allá. brillan Claro. ahí. Entonces, yo sí creo, o sea, creo realmente que lo que tienes es todo el sentido del mundo, Sí. no todo está hecho para todo. Las Entonces, también, circunstancias de los padres a veces son diferentes. Es exacto. como, Por ejemplo, nosotros tenemos la libertad en casa de que podemos flexibilidad con el tiempo y poder dedicarle a esas ujú, cosas, con el trabajo, así que eso es importante. Entonces, yo lo que creo, fíjate, es que deben aparecer otras formas de educar, de escolarizar, no solo la sí. escuela tradicional. Sí. Un abanico de posibilidades que le dé a cada familia y a cada persona aquello a lo que pueden optar para cada niño. O sea, o sea, ¿quién ha dicho que el único lugar para ir es la escuela como la conocemos? Eso, Totalmente de eso acuerdo. eso no Y, es así. y a mí, eso para mí esa es la belleza del homeschool de alguna forma porque, o sea, homeschool no es hacer la educación solo de esta forma. Como que dentro del homeschool hay tantas formas de hacer homeschool que es lo que tú dices, lo que se adapte más a tu hijo, a tus circunstancias, a tu realidad. Y bueno, en tu caso, tú haces homeschool y no lo haces igual que yo y tampoco igual Seguramente. que Andy. Exacto, ¿no? Seguramente lo hacemos de forma muy distinta. Y retomo algo que dijiste hace poco, que quedó ahí en una pregunta y no la respondí, y era aquello de cómo yo no transmito aquello con lo que se me enseñó. Ujú, Entonces, eso es importante, es decir, cuando uno se convierte en padre, pasan muchas cosas. Y los papás también tenemos, como no nos enseñan a ser papás, las herramientas que tenemos son las formas en las que vimos a nuestros papás actuar. Exactamente. Y ahí pasan dos cosas. Una, ¿lo quiero imitar o lo quiero evitar? ¿Ves? Oh, otro tweet apuntando. Entonces, y a veces con conciencia lo evito, ser como mi papá. Ujú. Pero a veces sin conciencia lo imito porque no tengo otra herramienta en ese momento. Sobre todo cuando pasan cosas que son incontrolables, emito y emulo aquellas cosas que a mí quizás no me gustaron, pero al final son las que termino haciendo. Entonces, ¿cómo salirnos de la caja? Que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo salir de todo esto? Eh, Quizás imitando un poco a los filósofos, cuestionarnos, pensar, es decir, tomar cierta distancia. Es que creo que tenemos que tener momentos y espacios para pensarnos, llámese terapia, llámese retiro, llámese momentos a solas, como quieran. Deben haber momentos para respirar, tomar distancia, platicar con alguien, con el terapeuta, con el director espiritual, con tocar tierra y ver cómo lo estoy haciendo. Y eso me ayuda a salirme un poco de esto. Y ser un poco rebelde, atreverse a hacer algo distinto, ¿no? Creo que lo fundamental es siempre tener en el centro a la persona, lo que mejor bien le haga a la persona. Eso hay que irlo trabajando. Sí. Es que la verdad es que estamos tan poco tiempo en este planeta como para no cuestionarnos cosas y seguir el caminito y no Exacto. disfrutarlo. Sí, Exacto. sí, La sí. ruedita del hámster. Sí, de hecho mi esposa dice exactamente eso. O sea, esto es tan corto como para
frustrarnos por una nota. Sí. Como para quedarnos, dicen, yo no voy a complicar mi vida porque mi hijo sacó una mala nota. Claro. Claro. Ni se la voy a complicar a él por esa razón. Así que disfrute, que lo vea, que lo viva. Claro. Digo, reconocer que no somos perfectos, que en algún momento igual nos saldrá el diablo y regañaremos y gritaremos. Y luego hay que respirar y pedir perdón y reconciliarse y retomar y decirle, lo siento, no quise hacerlo de esta manera. Continuemos, ¿no? Pero eso no va a pasar siempre. Porque eso nos va a pasar a nosotros y les va a pasar a ellos y cuando les pase Que van a tengan en tener... referente cómo Ujú. lo hicimos. Ahí sí, que papá respiraba. ¿Ves? Ujú. Se disculpaba, Papá se disculpaba. aceptaba que se equivocaba. Exacto. Eso. Esa es educación. Claro. Esa es educación. Wow. Y de ahí que entonces tengo esta otra pregunta. Ujú. Porque tienes la capacidad de hacer los dos roles. Tú eres padre, también eres educador. Ujú. Y a veces se habla mucho como que los padres tienen que educar a los hijos, ¿no? Ujú. El docente no te educa a tu hijo. Ujú. Em, ¿cómo ves eso? ¿Dónde se traza esa línea o cómo es la diferencia? No. Ok. Lo que pasa es que yo voy a decir la conclusión y luego voy para atrás como se hace. No, toda la sociedad está encargada de educar a ese niño. Todos. El papá tiene que, la familia tiene que educar a ese niño. El profesor debe educar a ese niño. El vecino debe educar a ese niño. Toda la sociedad, la aldea, como es el dicho, ¿no? La aldea es el responsable de educar. O sea, nos educamos juntos. Pablo Freire decía, nadie enseña a nadie, nadie aprende solo, nos educamos juntos. Wow. ¿Ok? Todos nos estamos educando juntos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay una educación primaria que yo tengo que darle a mi hijo, que son esas cosas básicas de salud, de buenos días, buenas tardes, tomar iniciativas, hay responsabilidades mías primero. Esa primera educación, si está bien hecha, llega a la sociedad y llega a la escuela y allá me van a dar otras formas de educar que yo no le he dado, otros valores que que van a aparecer allá cuando se relacione con otros, el comportamiento con otras personas, su honestidad frente a otro montón de valores, ¿no? Si va a la iglesia o al culto, lo que sea, ya habrán otros valores. Es decir, todos le damos al niño, porque somos multidimensionales, todos le damos al niño o a las personas una dosis de educación que el niño necesita. Porque hemos entendido que la educación no es el contenido académico, sino las formas en las que se va a comportar. Así que todos tenemos que educar a los niños. Estoy de acuerdo con tu explicación y no lo sabía. Pero exactamente, organizaste mis ideas en el fondo de mi... Pero entonces de allí del homeschooling y todo esto que estamos hablando, de ahí sale lo del desarrollo de e-learning, porque sé que también desarrollas e-learning, ¿o de dónde sale? No, ¿O no, viene de antes? no, viene de antes, viene de antes. Esto comenzó en el 2012. Yo comencé a tomar cursos virtuales y me comenzó a llamar la atención eso. Comencé con los MOOC, los cursos masivos abiertos. Ujú. Ya, entonces comencé a tomar unos MOOCs. Y digo, es como interesante, esto me parece curioso. Nunca he tomado una clase virtual o clase online o eso. Y había un gusanito, yo le llamo intuición, hay que tenerle mucha importancia a las intuiciones, hay que hacerle mucho caso a las intuiciones. Sí. Yo decía, esto tiene futuro. Y comencé a estudiarlo. Y el futuro llegó en el 2020. Claro. Entonces yo creía que el e-learning, la educación virtual, tenía un potencial muy interesante. Entonces comencé a estudiarlo, a entenderlo, a conocer, a leer, a ver cómo lo hace otra gente, incluso entrar a caer en los mitos que ahora siento que es un mal e-learning, pero es toda la parte de aprender, ¿no? Entonces yo ahí lo comencé a ver y lo quería probar. Y en el 2018, trabajando con una fundación, no, antes, en el 2016, comencé a formar a profesores de inglés a enseñar herramientas de Google, por ejemplo. Ya ahora se hace más fácil, pero en aquel entonces yo les enseñaba a convertir los formularios de Google, convertirlos en quizzes autocalificables. Entonces ya les reducía la carga de la calificación de los quizzes que ya están estandarizados, Claro, ¿no? Entonces comenzamos luego a hacer esos pequeños intentos, a generar reportes virtuales y luego le hice una propuesta a la fundación: ¿por qué no montamos un campus virtual? Entonces comenzamos a desarrollar unos campus y todas esas cuestiones. Y claro, en 2020, cuando nos cae la pandemia y todo esto estaba
paralizado. Esta fundación con la que trabajaba dice, pero ¿y ahora que entramos, cómo damos los cursos? El campo virtual que ya montamos. Wow. Comencemos a utilizarlo. Excelente. Solo necesito un poquito de presupuesto para Claro, darle claro. potencia, ¿no? O sea, servidores, que aguanten Infraestructura y demás. Ajá, todo esto, y comenzamos a funcionar. Y comenzamos a explorar con universidades, con empresas, que el e-learning ha estado mucho más presente en las empresas que en las escuelas, sobre todo en América Sí. Latina, porque reduce costos y Ajá. todo esto. Así que comenzamos a hacer eso allí. Y es un trabajo interesante porque el e-learning en empresas no se hace igual que en la escuela. Exactamente. Y entonces también es como convencer un poco a la gente de recursos humanos que podemos crear otro tipo de experiencias educativas en el e-learning. Y pues eso me llevó a esto. Así que no, ha sido más una especie de hobby que tenía, que lo fui convirtiendo en profesión, Ok. que me gustó. Eso me llevó al mundo del desarrollo web, que digo, Ok. me encanta, no soy un desarrollador, pero me encanta toda esa parte, crear cosas, hacer bytecoding. Hablemos de eso, hablemos de eso. Lo que está de moda ahorita, el Sí. bytecoding. Sí, pero es interesante, Sí. porque conectando eso con el mundo educativo, o sea, es tan fácil ahora crear escenarios educativos virtuales Sí. que no tienen por qué ser software desarrollados de finales, pero pequeñas experiencias que los profesores pueden crear ahora, y que basta con un poquito de ingenio. Y digo, si yo aprender, cualquiera puede aprender a programar, así que ha sido una experiencia muy, muy interesante. Ya en los últimos, ¿qué? Ya 10 años me he dedicado al e-learning, y ya sigo aprendiendo, y ahorita estoy intentando escribir, quiero dedicarme a investigar y escribir algo que atiendas, que todavía tengo un concepto que estoy ahí manejando, pero quiero llamarle como e-learning efectivo. ¿Ves? Ok. O sea, lo que yo quiero hacer es enseñarle a las personas cómo crear realmente un buen e-learning, que funcione, que conecte con los objetivos de aprendizaje, y que realmente le transmita a los estudiantes un aprendizaje real. Claro. Fuera de la pirotecnia, si es gamificación, ¿okay? Si es mucha interacción, o sea, fuera de todo eso, esos son vestidos, pero lo importante es el core. O sea, eso es lo que sí quiero fundamentarlo con investigación real, con gente que ya lo ha hecho, convertirlo en un marco de trabajo para que los profesores o cualquier señor pueda crear un buen e-learning y lo entienda. Excelente. Y si tú viste Hagámoslo. cómo eran las clases Estoy. del futuro, ¿no? En el 2012 al 2020, hoy, ¿cómo pronosticarías, digamos, cómo van a ser las clases en 5 Ya años? que tú en el eres futuro? ajá, tienes ese gusanito Ah, ahí. ajá. ¿Cuál es tu visión? Exacto. Ok, lo que yo quisiera que pasara, y como imagino que esto debería ser, ustedes me imagino que lo saben, y si no se los cuento ahorita, yo creo que Google está haciendo unas experiencias muy curiosas. Tiene algo en el laboratorio ahorita que se llama Learn Your Way. Uy, sí. Entonces, buenísimo. Está excelente. una cosa genial. O sea, es decir, agarras el PDF y el PDF se convierte en la experiencia educativa. Audios, videos, texto, evaluación, todo eso, ¿no? Y eso va a mutar y se va a convertir en algo mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no necesito, y esto lo vengo notando en mí desde que me comencé a ser autodidacta. Yo no necesito la información yo la tengo. Yo necesito alguien con experiencia que me responda a mis dudas cuando ya no sé qué hacer. Exacto. Entonces yo lo que sueño es que la educación sea así. El chico hace homeschool, está en su casa, lee tus textos, le generan los problemas, y llega a la escuela a conversar con un profesor, a que le diga, no, tienes que hacerlo de esta manera porque ahí está tu error. Que te enseña, que sea un coach, ¿ya? Sí. Que te diga, Sí. mira, esto lo estás haciendo bien, pero aquí está fallando en esto. Practica esta parte. Sí. Entonces, eso tiene que ser la educación del futuro, porque la información ya está ahí, esa ya no se va a ir. Sí. Estamos conectadísimos. Total. Nosotros hablamos de eso como un modelo híbrido de aprendizaje. Exacto. Ujú. Sí, sí, que es eso. Hoy le llaman blending learning, por ejemplo, no, ¿cómo se llama? Flipper learning, ¿no? Esa clase invertida, que en mi casa yo leo y en la escuela pues hago tareas. Pero aún así, es decir, donde los chicos tengan toda la información a mano, que puedan llegar, o llegan a la escuela, van leídos, van sobrados, porque tú has visto en cualquier parte. Entonces los currículos son abiertos, las clases son abiertas, y el profesor es un experto, un especialista en sus temas, y se les puede preguntar.
Claro. resolver problemas con proyectos, esto está fallando, mira, esto realmente no te funciona, probar esta alternativa y que eso lo lleve a solucionar problemas. Sí. Así veo la educación. Yo lo veo como esas habilidades blandas de las que hablabas antes, ¿no? Ujú. Que vas a la escuela y las pones en práctica. Haces presentaciones, haces debates y esa interacción humana que no te da estar en la casa, que es imposible. Y de hecho en el homeschool lo buscamos de otra forma. Exacto. Sí, lo pasa ahí. Esos No, dos entonces, mundos piensa, convergen por ahí. ejemplo, cómo era la universidad en el medioevo. O sea, era primero ir a escuchar a esta gente, estos sabios ¿no? que eran los que sabían, y que era escucharlos porque ellos tenían la información. Y porque en estas universidades estaban las bibliotecas. Y había que ir ahí, pero las bibliotecas ya no están ahí. Cada vez hay más divulgadores serios en YouTube, por ejemplo, haciendo divulgación seria, Sí. haciendo cosas, contenido muy bueno. Entonces ya la información ya se diluyó y está Sí. en todas partes, es omnipresente. Entonces yo lo que necesito es a alguien que sepa que me acompañe en mi proceso cuando yo ya no sé qué hacer. Claro. Entonces eso sí lo necesito y la educación tiene que ir, llegar a eso. Volver, es como hacer un para atrás, ¿no? Para atrás en el sentido de necesito a la gente que me acompañe, porque la información ya está allí. Ya está. Y cada vez Sí. los niños van a saber más Sí. cosas porque la información está a mano. Eso es una realidad. Sorprende. Me llega mi hijo a veces con unas cosas. ¿Sabías que los leopardos no sé qué cosa? Y yo, no. Sí, sí, no, me preguntó ahora, ¿sabías que los pingüinos son, son tal cosa? O que son muy sociables. Yo no sabía que los pingüinos eran sociables, pero porque lo están viendo. Ahora, también hay que hacer aquí, porque la gente nos está viendo y si esto se publica en YouTube, los comentarios y todo esto, con esta parte hay que ser también conscientes que Panamá y en América Latina tenemos áreas de desigualdad, ¿no? Sí. Entonces no es lo mismo zonas muy ricas, clase media y clase baja, comarcas como... Sí. Entonces también esta desigualdad, también el futuro tiene que llevarnos a que el acceso a estos servicios sea igualitario para todos. Totalmente. Sí. Porque si no también estamos haciendo que mucha gente quede privada Claro. Sí. de desarrollarse, de crecer, no se trata de modernizarlos en el sentido de creemos una nueva urbe allá, no, sino darle todas estas experiencias que le benefician. Simplemente dar acceso a la información, porque como dice ahorita mismo, la información está diluida, pero también está accesible a todo el mundo. Entonces es como aportar ese granito de arena para que la información llegue de una forma u otra a todo el mundo por igual. Sí, que haya calidad también de la educación Calidad, en exactamente. esos lugares, que puedan salir de allí, no solo quedarse en la primaria o sentir que... Porque, ¿qué pasa en nuestras comarcas, por ejemplo? Si la escuela está hasta sexto grado, el niño tiene en la casa que mi lugar es sexto grado y ya no voy a pasar de ahí, hasta ahí voy a llegar. Porque ir a la secundaria es irse hasta el pueblo que está a un día de camino y eso no va a pasar a menos que tenga una familia que me reciba. La universidad luego entonces hay que migrarse para otra parte. Entonces eso es injusticia también Sí, y eso sí, totalmente. no puede ser. En un mundo como el nuestro y en un país como Panamá, eso no puede No pasar. puede ser, Sí. 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 Wow. Hemos recibido una... Me siento como lo que decías tú, ¿no? Cuando iban allá donde los que sabían y escuchaban y te llenabas de información. Yo también me siento igual. Sí, sí. Excelente. Mira, yo tengo una pregunta porque la apunté por aquí cuando estuviste hablando un poco sobre la estructura, la caja y todo eso, ¿no? Las notas. Y quería escuchar tu opinión sobre esto también, porque resulta que hemos hablado de esto en otras oportunidades. En el mundo educativo, tema personas estudiadas, ya sean profesores, directores, magísters, como que se hace mucho énfasis en los títulos y en lo que yo he conseguido. Y cuando van a presentar a alguien, por ejemplo, en una charla o algo, dura 5 minutos la introducción. Sí. ¿Qué opinas tú de eso? Y la Es charla no importante. dicen nada. Es como, y a mí o sea, me da hasta miedo decirlo aquí, pero bueno, por eso estamos en Ketsaida Podcast. Ajá. O sea, como que siento que es un alimentar el ego de las personas. Sí. Mi opinión, pero ¿tú qué opinas al respecto? A ver, yo recuerdo la primera vez que escuché algo así. Estaba en la universidad y
A mí me encantaba porque mis profesores en la universidad no los tratábamos por sus títulos, eran tratados por su nombre. Fulano, Mengano. Me gustaba porque éramos una como especie de comunidad donde los respetábamos, pero se les hablaba por su nombre. Y el primero que llegó, que se presentó, me dijo, mi nombre es Fulano de Tal. Yo estudié esto, pero este apodo no me lo pongan. Era el del doctor, ¿no? Y Ya. tachó la parte de apodo. Y lo llamó así, este apodo no me gusta. Y lo tachó. Entonces eso me gustó, porque lo dijo solamente porque tenía que decirlo, porque es parte del protocolo en la universidad, pero no era importante para él eso. Entonces yo sí creo que estamos en una sociedad también que vive de la apariencia, más que nunca, eh, y que en el mundo académico, que es importante, es tener un doctorado requiere trabajo. Entonces yo siento que a veces es una forma de decir, Yo pasé por eso. yo para por esto, reconózcanme por favor esto, y yo creo que tiene todo el derecho del mundo. Si es con una especie de título y protocolo, está bien, yo no lo veo, no le veo ningún problema. Pero que el título y el protocolo, como la nota, Respalda a la persona. sí, no sea lo más importante. Que luego cuando te ven tu ejecución, se vea el doctorado, se vea Ya. la investigación. Claro, claro. Sí, porque luego te presentan a esta gente con 5 minutos de títulos y escuchas una presentación y dices, "Pues, pero no veo el doctorado". Ahora que estoy investigando, por ejemplo, encontrar artículos científicos hechos en América Latina es bien complicado. Hay repositorios científicos y lo que a veces se encuentra es bien, bien lamentable. Me encontré un libro del 2021 sobre estrategias para la educación virtual hecho por 5 doctores. Y la primera estrategia es cómo usar Geniali. Yes. Segunda estrategia es cómo utilizar y ponen estas herramientas ¿cómo se llama esta? Para hacer, que se puso de moda, encuestas virtuales. Ah, sí. Kahoot. 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 O sea, 5 doctores escribiendo un libro para usar Geniali. Kahoot. Entonces, ¿ves? Es decir, Sí, sí. si eres un doctor y quieres que tenga un doctor, demuéstreme que lo que se curró, que lo que trabajó, vale la pena y vale la pena escucharlo. Sí. Ya, ¿Ya? ya. Claro. Ahí sí, eso sí lo hago. Pero lo contrario, al final, creo que lo que uno estudia, lo que uno se sacrifica, lo que uno busca, tiene que ser siempre para servir mejor. Creo que Sí. esa es la consigna. Sí. Si yo sé algo y lo sé bien, entonces lo hago mejor para que Sí. Sí, a mí eso me da curiosidad y te quería hacer la pregunta, es por eso, porque nosotros una vez que venimos de mundos un poco diferentes, el educativo, nos gusta la educación, nos sentimos identificados y queremos aportar, pero hay cosas muy nuevas para nosotros y esa era una de ellas, ¿no? Y sobre todo ahora, como tú dices que, por ejemplo, tú eres autodidacta y nosotros también aprendemos muchas cosas por nuestra cuenta. Y la mayoría de las personas exitosas hoy en día también, bueno, no sé si la mayoría, tal vez estoy ahí, no estoy diciendo un fact, pero hay muchas personas que logran cosas y dejan la universidad, dropouts, diferentes casos de éxito, que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, que el aprendizaje, la educación, la información está ahí y no necesitas tal vez pasar por todo ese proceso para obtener ese mismo conocimiento, ¿no? Sí, mira, esto todavía es polémico y todavía está en tela de juicio todo esto que está pasando, ¿no? Es decir, hay mucha más información circulando en el mundo de lo que pasaba antes. Y hay mucha gente que lo que está adquiriendo ahora son eh, las competencias. Y cada vez hay gente que de forma autodidacta se vuelve mucho más competente haciendo cosas. Entonces, pareciera que lo que estamos teniendo eh, más frecuentemente son técnicos, o sea, gente que es capaz de resolver problemas. Ujú. Ahora, ¿esto significa que la universidad ya no es necesaria? Todavía no lo sabemos. Eso todavía no lo sabemos. Lo que sí la universidad debe estarse preguntando es qué le está pasando a ella como institución. Mm. Es la universidad la que debe estarse cuestionando ahorita. ¿Qué es lo que están ofreciendo? Porque si lo que están ofreciendo solo es el título, ¿ves? Sí. No conocimiento, el título. Sí. Entonces, esto otro le da sentido a lo que está pasando acá.
¿Ves? Que haya gente que va a YouTube, que va a documentaciones, que va y comienza a desarrollar competencias porque están aprendiendo, están practicando, porque van a una velocidad más rápida que la universidad se actualiza. Entonces, el problema no está en la gente está educándose, está aprendiendo, consigue trabajo, porque hay empresas que también que ya no están requiriendo títulos o para ciertas áreas, solo te ponen una prueba técnica para ver si sabes, y si sabes sobre el problema, pues vamos y te termino de formar incluso, a veces, ¿no? Y adelante. Así que quien debe estarse cuestionando es la universidad. Sí. Ella que como institución es qué estamos ofreciéndole a los estudiantes. Porque si solamente es un diploma, un cartón, un papel que diga licenciado, ingeniero, doctor, pero que eso no se refleja en conocimiento real, entonces ahí sí hay un problema. Claro. Sí. Bueno, nosotros estudiamos en la misma universidad y nos costó. Estamos en la UTP. Y no sé, ahora yo viendo hacia atrás, a la experiencia de Andy mencionaba, pues con su profe que tal vez no lo ponía hands-on en hacer cosas. Y a mí también me pasó. Pero como echando para atrás, yo no puedo decir abruptamente que no iría a la universidad después de todo lo que pasé. Como que siento que me formó realmente Sí. por no sé, el tener que sufrir un poco. Siento que me ayuda a resolver problemas, me ayuda a enfrentarme a ciertas situaciones. Pero no tengo cómo compararlo de si fue necesario o no fue necesario. Entonces yo lo Claro. haría siempre. Sí, claro, exacto, porque digo, imagino que los cuatro que estamos acá hemos pasado por la universidad, hemos pasado por esas experiencias y es ahí donde el core quizás fundamental de vida lo encontramos allí. De hecho, yo disfruté la universidad. O sea, yo la primaria y la secundaria no tanto, pero la universidad yo me la pasé bien, o sea, disfruté estar ahí, sentí que aprendí mucho, así que si pudiese volver yo lo hiciera. ¿Qué cuestiono? Por ejemplo, programas no actualizados, Exactamente. que me den Sí. información que no necesito, que me estén dando material irrelevante. Esa parte sí la cuestiono. Hablando de las competencias, yo siento que al menos en la generación de nosotros, cuando yo salí de la universidad, yo no me sentía competente. Para lo que teníamos en ese momento, yo no me sentía competente, porque las tecnologías que veíamos, sí, nos enseñaron a tirar queries, a manejar base de datos, que un sistema operativo, aquí, allá, pero cuando vamos al trabajo real, a buscar un trabajo, Ujú. no es nada de lo que ves en la universidad. Entonces yo siento que de repente ahí los currículum deberían estarse actualizando constantemente. ¿Qué es lo que hay ahorita mismo? ¿Cómo podemos preparar a los jóvenes para que sean competentes en el mercado laboral o para que sean emprendedores o para que tengan nuevas ideas, para que puedan aportar algo al país? Sí. Cosas así, siento que es lo que... Mira, hay algo que está pasando en Panamá y es muy curioso el fenómeno. Y es que, por ejemplo, ahorita en Panamá es con la inauguración del ICSE, por ejemplo, Ujú, el tecnológico, es decir, que son carreras cortas, prácticas y enfocadas al mundo laboral. Puede ser de que los jóvenes salgan de las escuelas y vayan a estudiar técnicos primero y quizás luego reservar la universidad para aquellos que quieren ser académicos. ujú. Exacto. ¿Ves? Porque quizás eso no requiere tanta actualización Sí. para el mundo laboral. Quizás un técnico se puede actualizar mucho más rápido. Ujú. Digamos, yo ya, digamos que yo soy técnico en ingeniería eléctrica. Ujú. Técnico en ingeniería eléctrica. Entonces me dedico a esto y con no. Ujú. Pero quiero especializarme en la ingeniería, ya como tal, en la carrera o en la licenciatura de ingeniería, porque tengo un chip investigativo, entonces me tiro allá. Y Ujú. luego, o quiero más, y entonces me voy al doctorado porque quiero dedicarme a la academia, Ujú. ¿ves? Ujú. Entonces puede ser estas opciones. O como los doctores, por ejemplo, en medicina, que ellos sí quizás tienen que seguir estas carreras Claro. que son muy, muy distintas, Sí. pero sí, yo sí creo que la universidad debe cuestionarse, debe ser un planteamiento serio de cuál es su lugar en la sociedad. Claro que sí. Son deben ser fuentes de conocimiento, Sí. lugares de información, perdón, de investigación, proponer mucha investigación y poner esos datos al servicio de otros Ujú. para que
podamos cambiar esto, pero sí, todavía yo no diría que la universidad debe desaparecer Sí. o no es Sí. necesaria. Sí, estoy Yo creo de que acuerdo eso igual. no hay que decirlo todavía. Sí. Es muy temprano para eso. Ahí yo comparto ese pensamiento que dije del homeschool. Como que, que el homeschool no es para todos los padres ni para todos los niños. Bueno, yo creo que el ir a la universidad, no, yo creo que no es un requisito para ser exitoso en la vida o ser feliz o que te vaya bien. Pero, Sí, pero perdón, es que también esto ha cambiado tanto, ha cambiado mucho, porque, por ejemplo, yo todavía era de la generación a la que se le enseñó de que tenía que estudiar y conseguir un trabajo, y ese trabajo, en ese te ibas a jubilar y que te ibas a quedar toda la vida. Exacto. Ya ves, Sí. y ya ves, esto ha cambiado tanto, Sí. y cada vez los jóvenes ya no piensan en un trabajo para toda la vida. claro, Ujú. Pueden estar aquí, irse moviendo, o sea, la sociedad ha cambiado. Sí. Eso debe también la universidad y la escuela verlo. sí. Entonces, y la universidad ya no es, y ya no lo era desde hace unos 20 años, 25 años para acá, ya no era el garante de calidad de vida. Ujú. O sea, hay gente que estudiaba a la universidad y termina siendo taxista, Sí, Sí. porque no encuentra. Sí. sí. Entonces, Ahí. Y es eso, ¿no? Que como que al final es una decisión que toma cada uno cuando tenga que estar en ese momento y tomas el camino que vayas a tomar y hay personas que les va a funcionar mejor y que es la mejor decisión de su vida y hay personas que simplemente van a aprender otras habilidades que les van a remunerar mejor y se van a ir por un camino diferente. En mi opinión, creo que va siendo un poco así como... sí, sí, y es porque los seres humanos somos complejos y es muy difícil organizarnos, y decir, es que, digo, porque si no fuera una sociedad dictatorial, ¿no? Y decir, es que hay un sector que van a ser los obreros, los otros los guerreros y otros los gobernantes. ¿Ves? Esta sociedad perfecta de Platón pues no funciona así. Entonces, claro, deben haber estructuras, deben existir las estructuras, deben ser flexibles. Y lo que yo sí creo que la sociedad y los humanos, los ciudadanos debemos de luchar es para que tengamos una sociedad justa, Sí. justa, Total. igualitaria. Sí. Entonces, si eso es así, es indiferente lo que yo quiera hacer. O sea, puedo hacer lo que Sí, yo quiera hacer, pero si hay justicia, si hay formas de salir adelante, de progresar, de que mi éxito, lo que yo considero éxito, no tiene por qué ser lo mismo que lo tuyo, Sí. pero eso que yo considero éxito me hace para vivir feliz, pleno y sí. con justicia, y ya, y se acabó. Sí. Totalmente. Y es que al final yo creo que lo que no está en debate aquí es la educación. O sea, hay que educarnos. El Exacto. cómo te vayas a educar, Ujú. yo creo que hay demasiadas posibilidades y opciones. Exacto. Y sí, recordar que la educación abre puertas, y eso tampoco no está en tela de duda, eh, pero sí creo o sea, todo el sistema educativo debe replantearse su lugar y su papel en la sociedad. Sí. Vladimir, no sé cuánto tiempo llevamos, no quiero ver No, el yo reloj. tampoco. Pero creo que podemos ir terminando con dos preguntas que creo que pueden agregar mucho valor a las personas que nos ven. Sobre todo hay docentes muy jóvenes que nos ven, que utilizan Quetzal y que tal vez tu experiencia después de tantos años en el sistema educativo y aprendiendo sobre educación y ejecutando educación les pueda servir. Entonces la pregunta es, ¿qué consejo le darías a un joven educador que hoy empieza su carrera docente? Wow. Tus preguntas son complejas. Esto sí parece un examen de verdad. Pero no te vamos a calificar. Ok, perfecto. Sí, a ver. Primero, voy a responderla si yo fuera ese joven educador que me estuve formando hace años. Quizás si tuviese que volver a 20 años atrás y entrar a la facultad y comenzar es primero no quedarme solo con lo que mis profesores me dan, exigir más a mis profesores, mucha más experiencia, este, investigar más sobre cómo aprenden las personas, porque es algo que yo no vi en la universidad. Es decir, que me digan, los estudios que tenemos es cómo las personas aprenden, cuáles son los procesos, más formación experiencial, o sea, más herramientas, exigir mucho más herramientas, porque a mí me educaron hablando de constructivismo y no tuve el placer de conocerlo en la universidad.
Esa frase poderosa. Sí, a mí me hablaron mucho de constructivismo y no lo pude conocer nunca. Wow. Así que cuando yo llegué a mis primeros pininos siendo profesor, yo no sabía qué era constructivismo, no sabía cómo aplicar. Entonces yo sí a los docentes que se están formando es que aprendan metodologías activas, experienciales, que experimenten, que prueben, que no tengan miedo de probar y que sobre todo reconozcan su papel de educadores, que es empatizar con sus estudiantes. Eso es fundamental. Si se genera esa primera conexión, lo demás es un paseo. Ahí se convierte en un verdadero socio de aprendizaje, como hablan, ¿no? Pero es solamente cuando hay conexión con ellos, si no Una transacción más. es una transacción más. Exacto. Wow, muy bien. Mm. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el aprendizaje más importante que te has llevado en la vida, más allá del aula? O sea, En la vida, wow. hablamos mucho de aprender y enseñar, pero o sea, como en este camino. Wow. Esta parte voy a tener que editarla, cortar y luego regresar cuando haya pensado. Es que han sido tantas cosas. Piensa, por ejemplo, en tu hijo, pues eso que quisieras que él se llevara. Sí, sí. A ver, ¿cómo ordeno esto? Porque son muchas cosas. Mira, hay, eh, yo tuve la dicha, eh, sí, la dicha, la bendición de haber crecido en un hogar maravilloso, con dos papás, papá y mamá maravillosos, cada uno a sus formas. Ujú. Y cada uno dejó grabado en mi corazón y en mi mente cosas que me hacen ser lo que soy ahora. ¿Ok? Y, y si algo quisiera, por ejemplo, que mi hijo aprendiera, es a ser un muy buen ser humano, con lo que eso implica. Un buen ser, no alguien, no un perfecto, no un buen ser humano, alguien que se equivoca y que reconoce que hay errores y que puede rectificar. Alguien que falla y que puede pedir perdón. Alguien que se frustra, que puede hacer el escándalo, que puede gritar, que puede llorar, que respira y que luego va a continuar. Alguien que puede hacer el bien, no por obligación, sino por convicción, porque sabe que es lo correcto, eh, y que es capaz de dejarle a esta sociedad algo bueno para cuando ya no esté. Así que yo lo que aprendí de mis papás es eso. Quizás de mi papá, algo que me dijo y que me quedó grabado es que al final de mi vida, quien toma las decisiones soy yo. Amado Nervo decía, al final de mi rudo camino me di cuenta que fui el artífice de mi propio destino. Ujú. Entonces, eso es lo fundamental, que es lo que más yo he aprendido, que yo soy yo en mis circunstancias, que yo tomo mis decisiones, que yo soy el culpable, el único responsable de todo lo que me pasa, ¿ya? Y que no le puedo echar la culpa a nadie de lo que me pasa, ni a mis papás ni a nadie. Yo soy el responsable único y que me toca vivir y asumir esas responsabilidades. Y que nada, eso, que quiero irme de este mundo cuando me toque, quiero irme feliz, contento, habiendo dejado algo. Y que si a alguien le queda alguna frase, algún comentario o algún gesto que yo le hice, pues vivir eternamente La memoria de esa en la persona. memoria. Oh, qué bonito. No, Qué me pareció bonito, qué muy bonito. lindo que el mayor aprendizaje que te llevaste bueno, que te llevaste de la vida, no te falta mucho para aprender, pero del mayor aprendizaje en la vida que tienes hasta ahora te lo enseñaron tus padres. Eso me parece muy lindo. Sí. Creo que ese puede ser mi objetivo de vida, ¿sabes? Poder dejar esa marca en las personas a las que... Sí. Sí, mira que a veces cuando atiendo papás también, porque doy charlas para papás sobre disciplina positiva, es un método de crianza no punitivo que me gusta mucho y hablo desde mi experiencia, desde mis errores. Algo que siempre les digo es que yo diré misión cumplida cuando mi hijo, siendo adulto y decida tener familia, diga, yo quiero ser papá como mi papá. Porque para ser papá como el que tuve,
y si haya fallado no haberlo hecho, mejor no soy nada. Entonces, esa va a ser mi graduación. Wow. Que se tenga en mí un modelo que diga vale la pena, que cuando tenga un problema diga, voy a pensar en esto, cómo lo resolvió. Ese es mi gran reto. Y eso es lo que yo batallo todos los días. Ese es un reto grande, yo también Sí. lo tengo. Bueno, Vladimir, muchas gracias de verdad por venir y por compartir con nosotros. Estoy encantado, o sea, tienes que volver porque estamos aprendiendo muchísimo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que nada, que te quería preguntar cuáles son tus redes sociales y dónde te puede seguir la gente porque me encantaría que vayas a muchos otros lugares y hables de todas estas cosas con muchísima más gente. No, primero ustedes, gracias por la invitación, la verdad que tenemos esto pendiente. Gracias por estar acá, me la paso muy bien, la verdad, mi primer podcast, yo siento, ya siento que ya creo que ya puedo. No, y bueno, yo tengo un proyecto que se llama Didascalia 3.0. El 3.0 era porque en ese momento pensaba que veníamos de una educación 2.0 y vamos a mutar a ese 3.0, que es toda esta educación híbrida, Híbrida. ¿ya? Sí. Y en Instagram es @didascalia30. Ahí está el Instagram, que es lo que más uso. Soy muy poco para redes sociales, pero ahí está. Y ahí me pueden contactar. Cualquier cosa para platicar, para ver proyectos, e-learning, educación, pues ahí estoy a disposición. Excelente. Súper bueno. Muchas gracias y sé que nos volveremos a ver seguramente en esta misma sala, probablemente con mejores micrófonos y mejores cámaras. Sí, Hasta la un próxima. placer.